Ay, estos niños de ahora no saben hablar sin decir 3 groserías por oración. ¡Ja! Si así le hubiera hablado a mi mamá, me habría volteado la cabeza de un bofetadón. ¿De verdad, hablar con groserías es malo? ¿Necesitamos prohibir que nuestros niños y niñas escuchen, aprendan y digan palabras altisonantes? Escucha lo que hemos encontrado y elabora tu propia conclusión. ¿Sabías, por ejemplo, que en algunos casos, cuando decimos groserías, podemos ayudar a disminuir el dolor del cuerpo? No lo desaparece, pero funcionan como una suerte de analgésico. De acuerdo con un reporte de la BBC, diversos estudios han demostrado que cuando decimos una mala palabra, podemos disminuir el dolor, como en aquellos casos donde las mujeres dan a luz en medio de un mar de groserías. Otro estudio nos dice que las personas a quienes les gusta leer, que han desarrollado más su vocabulario, son a veces las personas que saben más groserías. Es decir, entre más amplio es su conocimiento de la lengua, más palabras groseras pueden decir en un minuto. Por otro lado, los lingüistas se han dado cuenta que decir una que otra grosería es una muestra de solidaridad y empatía con los sentimientos de las personas que nos rodean, sobre todo de solidaridad en momentos de indignación y enojo. De este modo, la idea generalizada de que las groserías son usadas por personas sin educación, sin respeto y de gente de cierta clase social resulta ser un error. Y ahora te toca a ti contarnos, ¿crees que los niños y las niñas no deben decir malas palabras? ¿Tratas de que tus hijos amplíen su vocabulario? ¿Cómo les ayudas a tus hijos para expresarse sin necesariamente usar groserías? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como ya vieron, el día de hoy vamos a hablar de este tema del poder del lenguaje en la familia. Y bueno, pues nos vamos a enfocar un poco en esto que tiene que ver con las malas palabras, y lo pongo entre comillas, o las groserías, ¿no? De repente nosotros estamos como muy acostumbrados a escucharlas, muchos están muy acostumbrados a decirlas. Yo la verdad digo 2 que 3, como todo mundo, ¿no? Pero de repente sí, creo que también tiene que ver con un rollo de género, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, en tu casa, ¿cómo hablan? ¿Ustedes cuidan el lenguaje? El lenguaje es muy, muy importante porque la verdad es que no solamente que tenga que ver con esto de hablar de groserías, sino el peso de las palabras. Lo que nosotros decimos y las palabras que utilizamos sí tienen un peso en el otro. Entonces, bueno, pues de esto vamos a platicar el día de hoy. Yo creo que va a estar muy, muy divertido estar hablando de este tema, así es que quédate con nosotros. ¿Ustedes cómo utilizan el lenguaje en su casa? ¿Se han puesto a pensar en ello? Y si no, bueno, pues quédense con nosotros y es un buen momento para pensar en esto de las forma de hablar en las familias. Y bueno, también por supuesto les quiero dar la bienvenida a Sandra González Rull, que ya la conocen perfectamente ustedes, mi queridísima compañera. ¿Cómo estás, mi Sandy hermosa? Muy bien, pues leyéndolos ya desde temprano, incluso desde ayer ya recibíamos algunos comentarios en Twitter del tema del día de hoy y nos narraban que si en su casa no se podía, si les prohibían, qué castigos les ponían incluso si decían alguna grosería, y algunos otros que dicen que es algo muy natural y normal dentro de su familia escuchar una que otra grosería, enfocándonos específicamente, pero también hay muchas formas de comunicarse dentro de las familias y del lenguaje. De eso queremos que nos cuenten. Si hay alguna particularidad, alguna palabra, luego hay familias que inventan sus propias palabras o apodos, en fin, bueno, de todo esto queremos hablar y queremos leerlos aquí a través de redes sociales. Recuerden que tenemos el Facebook Live en la transmisión completamente en vivo. Después pueden consultar todos nuestros programas en YouTube y bueno, esperamos todos sus comentarios también vía telefónica, los queremos escuchar. Bienvenidos y muy buenos días. Claro que sí. Bueno, por supuesto que le doy los buenos días a mis queridas amigas Fabiola Ruiz e Istiel Caneda, que ellas son las intérpretes de lengua de señas mexicana y como siempre están aquí acompañándonos a nosotros, así es que también les doy los buenos días y la bienvenida. Y bueno, tenemos con nosotros aquí a Alejandra Bux, ella es psicoterapeuta, especialista en estudios de género, es directora general del Centro de Salud Mental y Género. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Igualmente. Siempre es un placer. Francesca también está con nosotros, ella es Francesca Carreñato.
¿Lo dije bien? Muy bien. Psicóloga clínica, ella es psicoterapeuta integrativa y tanactóloga. Francesca, qué importante tenerte aquí. Oye, ya ves cómo las palabras, ¿qué tal si te cambio el apellido? Mira, Es ¿qué hubiera otro pasado? significado completamente. Hubiera podido ser una grosería. ¿Qué? Sí, ¿verdad? De hecho, suena distinto. En español tiene, como es un apellido italiano, en español suena mejor que en italiano. Ah, sí. A veces nos damos permiso, ¿no?, de decir ciertas palabras porque de dónde somos o dónde las escuchamos tienen un significado, un peso distinto. Claro, es cierto. Bienvenida, Francesca. Gracias, un Arturo gusto. Ortiz también está con nosotros. Él es doctor en psicología. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto Encantado de tenerte estar. por aquí. Gracias, Bienvenido. igual. También Juan Antonio Barrera está con nosotros. Él es terapeuta y escritor y es autor del libro Albur y Neurociencia. ¿Cómo estás? Así es, muy Aquí bien. ya tenemos el libro, un poquito más adelante nos tenemos va a el libro. platicar, no sé si se puede ver ahorita aquí al aire, un poquito más adelante nos vas a platicar sobre el libro y qué interesante, ¿no? Y aquí pones el doble sentido de las palabras ingeniosas. Todo es las groserías, el doble sentido. Bueno, aunque no tiene groserías el libro, pero ciertamente cada familia tenemos una forma de comunicarnos. Hay familias tristes, hay familias muy festivas, hay familias muy irritables que para cualquier cosa pueden utilizar las groserías. Y entonces depende también mucho el contexto de cómo lo vamos a usar, ¿no? O sea, ponían al inicio este estudio de la BBC donde alguien se golpea con un martillo y dice una grosería y produce un efecto analgésico. Sí hay ese tipo de cosas. También hay daños que se le pueden ocasionar al cerebro. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Cuéntanos. Lo que sucede es que voy a pensar en el bien decir primero. Yo te bendigo, entonces tú te vas a sentir bien, pero si te maldigo, voy a utilizar alguna cosa ofensiva o voy a utilizar alguna grosería y para el cerebro lo registra como un dolor emocional. Entonces ese dolor es como si te hubieras dado un golpe y si a alguien en un contexto de violencia le estás diciendo cosas negativas, le estás ofendiendo, seguramente que le generas inseguridad, seguramente que le generas baja autoestima y va a depender del cerebro de quien recibe la grosería y de quien la está produciendo también. A veces lo podemos hacer como un juego. En el juego es otro contexto completamente diferente. A veces nosotros nos hablamos todo el tiempo. Me puedo equivocar en algo y digo, híjole, me digo una grosería. Pero ese es otro contexto completamente diferente. Entonces, es muy importante lo que vamos a platicar el día de hoy, porque las palabras sanan y las palabras enferman. Wow. Oye, me hiciste recordar a Masaru Emoto, ¿no? Por supuesto. Este hombre que habla sobre, que hace, comprueba, ¿no? Científicamente Sí. que el decirle palabras al agua, Al agua, sí. produce una forma diferente de las moléculas del agua. Es correcto. Y entonces las malas palabras produce pues como algo borroso, que no es muy bonito visto, y sin embargo las palabras de amor, bendiciones, Sí. etcétera, hace figuras hermosísimas. Por O sea, supuesto. eso está comprobado entonces también que las palabras igual nos afectan a los seres humanos. Sí. Y sin embargo, Absolutamente. sí, Sí. Arturo, Mira, me haces recordar una investigación que se está llevando a cabo en el Instituto Nacional de Psiquiatría con una cosa que se le llama ambiente enriquecido. En 3 palabras es banda de la calle, niños que no tienen mamá, papá, etcétera, no tienen casa de sustento, todo el día se meten drogas, etcétera. Todo el mundo clásicamente piensa, dado que son adictos, viven en la calle y no tienen nadie, la línea de la psicología clásica lo que aprendimos es, están fritos, estarán deprimidos, se vuelven psicóticos y se mueren. Lo creímos muchos años, ¿sí? Hoy sabemos que, por ejemplo, ciertas palabras pronunciadas con, valga la expresión, con precisión, paréntesis, la palabra se vuelve importante porque es la portadora del afecto o del cariño, ¿sí? Entonces, cierro paréntesis, palabras, digamos, bondadosas, dichas en el momento preciso a banda de la calle, le permiten en última instancia echar reversa del uso de drogas, de la depresión, etcétera. Y podemos hacer de ellos gente de bien, básicamente usando el lenguaje dentro de un contexto más amplio que llamamos ambiente enriquecido. Y este no es un invento de ahorita, esto lo conocemos de hace miles de años, ¿sí? Pero se formalizó en los 70s en Canadá y ahorita hace unos 10 años lo echamos a andar en México y usamos ciertas palabras, le llamamos... ¿Cuáles palabras, por ejemplo? Puede ser hasta el buenos días. ¿Sí? Claro. Lo que pasa es que... Y el tono, ¿verdad? También. Sí, todo eso va en un contexto más amplio. Sí, vamos entendiendo que la mente humana, la palabra, digamos, es como el instrumento de los afectos que van debajo.
¿sí? Entonces, en realidad, la mayor parte de la comunicación interpersonal son afectos, no son palabras. La palabra es el pretexto, vamos a decir. Entonces, perdón, hágase imaginar que yo me pego en un dedo, y como decía la imagen, ¿no? Me plancho un dedo con un martillo. Perdón, pido disculpas. A lo mejor digo, ay, güey, si no lo dijera, el dolor es más intenso. Si lo digo, ahí dirimo el afecto, suelto el afecto aversivo asociado a un golpe, a una cosa inesperada. Paréntesis nuevamente, los eventos inesperados son más dolorosos para la psique humana que los previsibles. Claro. Muy claro. Entonces, si yo digo esto y no está mi abuelita que, es que te vas a ir al infierno, el dolor Oye, desaparece. fíjate, me llama mucho la atención porque inclusive tú antes de decir esa palabra dijiste pediste una disculpa. Pido una disculpa. No, o sea, ¿por qué de repente esa carga tan fuerte, Ale? O sea, Y algo tan leve, Sí. ¿no? Tan Porque yo leve. me imaginé el Yo también martillazo dije, y yo ¿vas hubiera a dicho otra decir? más No, fuerte. no. sí, cuando dijiste esa palabra yo dije, no, yo hubiera dicho. Te viste súper fresa. Hablando de palabras y de los contextos. Ale, ¿por qué no son entonces tan atractivas las malas palabras? Bueno, es que yo creo que tenemos que hablar y partir de primero qué es el lenguaje, ¿no? El lenguaje es un instrumento, un sistema que nos permite justamente eso, expresarnos, que nos permite comunicarnos, sobre todo eso, comunicarnos. Sobre todo sabemos perfectamente que existe el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Entonces, me parece que hay una parte también a nivel incluso a nivel cerebral, hay una descarga incluso de adrenalina cuando decimos una mala palabra o entendida como mala palabra, que además también tendríamos que diferenciar qué es mala palabra, porque muchas veces lo que es mala palabra aquí, en la cultura de México, no es una mala palabra en Claro. otro lugar. Por Sí, ejemplo, o- lo que acaba de decir Arturo, Sí. yo estoy segura que todos los chavos que nos están viendo dicen, pero si güey no es mala Sí, ¿no? palabra. Claro, no. Sí. ¿De qué habla Termina- Arturo? Ese es Hasta otro. pidió perdón. Claro. Sí, una cosa es el contexto público y otro el privado. Mira, los ¿sí? chavos de aquí ya se rieron. Sí, aquí ya se Sí. rieron de mí, va a decir, ese cuate, ¿qué onda? ¿Qué edad tiene Arturo? Incluso a mí me da mucha risa que muchas veces les digo que cómo es posible que tantas veces los papás, las mamás se rompen la cabeza para ponerles un nombre para que terminemos diciéndoles güey, ¿no? Entonces me parece que es muy importante, digamos, la parte donde la mala palabra o la grosería, como decía Antonio, ¿no? La parte sobre todo cuando la mala palabra, y lo dijiste también tú, Cris, ¿para qué la voy a utilizar? Si yo ese güey lo utilizo para decirle, hola güey, ¿cómo estás? Desde un lugar de buena onda, pues voy a hacer que estimulante. a nivel cerebral sea una palabra retroalimentadora, positiva. Pero si ese güey lo utilizo para descalificar, Evaluatorio. entonces en ese momento lo que voy a terminar haciendo es quizás lastimando, como bien decía, quizás la autoestima, mi relación con esa persona. Ahora, ¿por qué son atractivas estas palabras? Porque por lo general son palabras que desde muy pequeñas y pequeños, como bien lo decía aquí el testimonio o la introducción, son palabras que son prohibidas. Entonces, generalmente lo que nos prohíben nos atrae, ¿sí? Entonces, generalmente tenemos que ir tratando de ver qué de esas palabras que pudieran ser ubicadas como groserías, como negativas, realmente están siendo utilizadas por mí para afectar a la otra persona o no. Sí, depende del cómo las contexto, uso. ¿no? Oigan, Exacto. acompáñenme a ver el siguiente sondeo. ¿Las groserías sirven de algo? Vamos a ver qué nos dijeron. Correcto. Pues para nada más para sentirnos, yo creo que chichos, ¿no? Pues no, hieren a las personas, ¿no? Yo creo que sí, a veces. Porque, no sé, digamos que gente luego no entiende. Y, o sea, como para alejarlas, pues utilizas las groserías. Justo a lo mejor podría ser el medio de expresión, a lo mejor el momento de sacar todo, pero, o sea, no le veo relevancia, o sea, hay otras formas de comunicar algo. No, hijo, hay muchas maneras de expresarte. Dime, en lugar de decir no, te puedo decir, oye, no, estás haciendo mal, oye, no, espérame, oye, ten paciencia, o cualquier cosa, cualquier palabra, pero no una majadería, no. Depende el momento y con las personas que te encuentres, como te digo, podrían servirte como para desahogar ese estrés que tienes
Y tal vez, no sé, alguna persona te haya herido, te haya hecho molestado y es como muchas personas se desahogan diciendo groserías y demás. Pues yo creo que cuando estamos enojados, sí. Pues no sé, como para sacar nuestro coraje, ¿no? Es nuestra forma de expresarnos. Bueno, qué interesante escuchar lo que cada uno dice. Francesca, ¿tú qué dirías? ¿Para qué nos sirven las groserías? Para muchas cosas. Mira, agregando a lo que estaba comentando Arturo de ese estudio tan interesante, este estudio británico, además de aumentar el umbral de tolerancia al dolor, en niños se ha comprobado que las groserías ayudan a reducir la ansiedad. En personas, no solamente niños, pero víctimas de algún evento traumático, ayuda a recobrar el lenguaje después del trauma y entre niños a promover la colaboración entre ellos, la cooperación entre pares. ¿Cómo crees? Pero sí, esto lo comenta justamente una doctora que se llama Emma Byrne, que se autodenomina la científica de las malas palabras en niños. Y es muy interesante porque cuando estaba yo pensando el para qué de las groserías, que como bien dicen, depende de la edad, depende del contexto. Empecemos por los niños chiquitos, ¿no? Las primeras groserías son dichas por imitación. No es más que una palabra escuchada por ahí, el niño la dice, pero inmediatamente ¿cuál suele ser nuestra reacción? Vergüenza, asombro, enojo y la pregunta, ¿de dónde la aprendió? Si aquí todos somos castos y puros y no se dicen las groserías. Entonces, el primer para qué es la imitación, pero los niños dicen groserías también por curiosidad, porque a lo mejor les parece una palabra chistosa. Lo dicen por provocación. Así como cuando pegan, pero no tienen la intención de lastimar, también una grosería es, la voy a decir, a ver cuál es tu reacción, a ver si me vas a poner un límite, a ver si te enoja, a ver si te hace reír. También lo dicen para presumir frente a los grupos de pares, sobre todo cuando son adolescentes, ¿no? Claro. Entonces yo me sé esa palabrota, entonces me veo más grande. Vamos a quedarnos con eso, vamos a un corte. En un momentito regresamos. Quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Bueno, pues ya estamos de regreso y estamos platicando de este tema muy, muy interesante que tiene que ver el lenguaje en la familia. Y bueno, también estamos hablando, por supuesto, de las groserías. Y ahora quiero que me acompañen a ver la siguiente entrevista que le hicimos a Pilar Montes de Oca. Ella, como muchos de ustedes saben, bueno, pues es la fundadora de todo esto que tiene que ver con, que se llama Algarabía, que son todas estas publicaciones, todas estas revistas maravillosas que si no las conoces yo te invito a que te acerques a ellas. Y porque nosotros estamos hablando justamente de esto, sabemos que en otros contextos se bloquearían algunas de estas palabras, pero justamente como estamos hablando de eso, pues dejamos que ella se explayara abiertamente, así es que acompáñame a verle. Bueno, el chingonario surge por poner atención y observar detenidamente cómo habla el mexicano, las palabras que más usa. Por ejemplo, la che es una vocal, una consonante, porque es un dígrafo que utiliza muchísimo, muchísimo el mexicano y le gusta la sonoridad de la che, ¿no? Por eso el famoso chespirito, el chanfle, el chido, el chafa, ¿no? El chuchuluco, ¿no? El chente, chole, ¿no? Todos esos apodos que van con che, chela, chabela y que nos gustan muchísimo. Entonces, primero hicimos nosotros en Algarabía un diccionario que se llamaba ¿A qué chida es la che? Con 780 entradas, nada más de che, ¿no? Darle chicharrón, ¿no? Chiquita, ¿no? Hacer achuchar, ¿no? Todas las palabras que tienen che, metiche, ¿no? Chismoso, etc. Y de ahí todo el mundo nos decía, oigan, pero el verbo chingar, ¿no? Que es tan importante en el, digamos, inconsciente colectivo del mexicano, y a ese le íbamos a dedicar. Dijimos, no, a ese vamos a dedicarle de verdad un libro aparte, porque es tan variado y es impactante, porque cada vez que haces el libro y lo reeditamos, tenemos más de 100,000 ejemplares ya vendidos, nos damos cuenta que hay más y más términos con che que nacen todo el tiempo, ¿no? Y más términos con chingar, chingada, chingomadral, chingaquerito, desde sustantivos, ¿no? Como un chingo, hasta cosas como adverbios como chingonamente, ¿no? O adjetivos, ¿no? Como chingoncito. Yo creo que no solamente para los lectores de Algarabía las groserías son algo interesante. Yo creo que son interesantes para muchísimas personas, las digas o no las digas, las uses o no las uses.
siempre hay una parte catártica en decir malas palabras, ¿no? Decía Octavio Paz en su prólogo al laberinto de la soledad, ¿no? Que el mexicano es un hijo de la chingada en el sentido que siempre nos sentimos como hijos de la mujer mancillada, ¿no? De la mujer. Pero también, por otro lado, somos muy chingones, ¿no? Y nos envalentonamos, ¿no? Y por otro lado, también somos las personas que mejor chingamos al otro. Y la chingada es el lugar donde todo el mundo conoce que alguna vez lo han mandado, ¿no? Porque conocemos todos el camino para llegar allá. Que puede venir de una familia muy culta y muy, quizás muy puritana, o unas familias muy de barrio, ¿no? De diferentes, digamos, índoles. Y hay gente que le gusta decir malas palabras y hay gente que no le gusta decir malas palabras. Quizás es cierto que en ciertos barrios, en ciertos contextos, se hablaba de Tepito, se hablaba de Alvarado en Veracruz, que la gente, ¿no? Usa ciertas palabras, ¿no? Como hijo de puta, un hijo de puta, que se usa mucho, por ejemplo, en Tabasco y en Veracruz, y las usan como algo cotidiano, como algo de todo el tiempo, algo de todos los días, y no la ven como una mala palabra. Pero ya decir la mala palabra con esa intención catártica, porque dice que no es lo mismo mandar a incomodar a su progenitora que mandarlo a chingar a su madre, ¿no? Que eso es una parte importante. Ya decirlo, pues mucho depende de tener ese como chip o gene. Yo digo gene, pero no es gene, no es un chip de tener esas ganas de usar esas malas palabras. Hay gente que todo el tiempo las usa, todo el tiempo. Y hay gente que las usamos poco. Yo, por ejemplo, para decirlas tengo que acordarme cuáles tengo que decir porque realmente no uso. De hecho, el verbo chingar no lo uso tanto, fíjate, uso más palabras como pendejo. También tenemos el pendejonario, pero pendejo lo uso más que esa de chingar. Pero yo creo que es más como que ya lo traes, ¿no? Yo tengo primas que son súper mal habladas, primos que son súper mal hablados, cuando sus hermanos no lo son, ¿no? Educados en la misma familia, con la misma mamá, el mismo papá. Claro. Bueno, pues nos encanta, la verdad. Sí estamos comentando, porque sí son palabras que la verdad usamos en lo cotidiano. Sí. Y un poco nos estaban preguntando el público que qué pasa, por ejemplo, en el interior de la República, en otros lugares, por ejemplo, Tabasco, en Veracruz, ¿no? En el norte. En el norte se utilizan también de otra manera, con otro contexto, y tal vez si tú te acercas, vienes de otro estado, puedes sentirte ofendido cuando no es una ofensa para nada. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, dentro de lo que se llama neurociencia social es cómo el ambiente te influye a ti, influye en tu cerebro y cómo tu cerebro influye en el ambiente. Entonces son diferentes ambientes que de alguna manera van a presentar resultados que pueden ser distintos. El concepto que estaban mencionando ahorita, que el chingar es una palabra que tiene una función polisémica. ¿Y qué quiere decir esto? Que tiene muchas interpretaciones. Si está el marido celoso localizando a la novia o a la esposa, le habla y no le pregunta dónde estás. Dice, ¿dónde chingados estás? Entonces tiene una función de GPS para localizar a la persona. Ahí es un tono también medio violento. GPS, me encanta. Depende si en el contexto así te llevas, entonces puedes contestar, ay, jaja, ahí estoy donde ya sabes, ¿no? O sea, sí. Y no lo tomas o qué con chingados, violencia. por ejemplo, sí, así. Pues, la ¿no? respuesta es esa, ¿no? O sea, ¿qué chingados si te no lo importa? tomas ¿Dónde como- chingados estoy? Exactamente. Pero hay quien lo puede tomar como algo muy violento, insulto. si nunca te Sí. dicen esa Ajá. frase. ¿eh? Y lo que sucede, bien lo decía Arturo, o sea, están mediadas por emociones. Depende de la emoción que esté acompañada de esa palabra, pues vas a generar una respuesta que puede ser completamente de aceptación, o igual de rechazo, o igual de violencia. O sea, depende de ese contexto. Entonces, si yo voy a Alvarado, Veracruz, y me tratan, buenos días, siéntese usted, no me conocen, me van a tratar como un extraño. Pero si me mientan la madre, es que ya somos conocidos, es que ya le caigo bien a la persona. Entonces, depende de ese contexto y también la interpretación que nosotros hacemos de la palabra o de las palabras que nos estén diciendo. Podemos incluso jugar con las palabras. Me parece muy rico nuestro lenguaje. Hay estructuras lingüísticas que las utilizamos todo el tiempo. Un ejemplo se llama paronosomia. La paronosomia son palabras que se oyen más o menos igual, pero que no significan lo mismo. Por ejemplo, entrevistan a la señora Orca y le dicen, oiga, señora Orca, ¿a usted le ha afectado la crisis? Dice, no, porque Dios aprieta, pero no ahorca. Entonces, ¿te fijas cómo hacemos un juego? Las palabras, entonces, se pueden convertir en una bendición también, en un juego, por supuesto. Decías, el lenguaje está hecho también para engañar. Y tenemos a veces la posibilidad
de entender, por ejemplo, lo que nos está diciendo la persona en el contexto de la persona, o a veces ni siquiera lo podemos entender. Sí. Esto es una paradoja cerebral. Y el cerebro funciona por módulos. A veces puedes entender una parte, pero ya no entendiste la otra. Sí. Eso sucede en las groserías, sucede en las palabras con doble sentido, sucede en los chistes, sucede en los albures también. En los albures. Yo, por ejemplo, creo que los albures tienen que ver mucho con educación también, ¿no? Como, o sea, de repente yo conozco a personas que los cachan en el aire, caray. O sea, bueno, ese es un albur, por ejemplo. Sí, o luego te están albureando y ni te das cuenta. ¿Sí? Y yo así de, ¿cómo? Sí, el albur tiene como esencia el tratar de, entre comillas, de evaluar al otro, ¿sí? Y tiene una connotación sexual. Y en México, que somos machines, pues más intenso. ¿Siempre Ahora, tiene una connotación sexual? Básicamente sexual y básicamente de penetrar, ¿sí? Entonces, en esta cultura masculina que aquí permea en nosotros, desde luego que el albur, o sea, hay papás que no ponen un nombre a un niño, ¿por qué? Porque es albureable. Sí. O tenemos colegas que son albureables desde el nombre. ¿Me explico? O sea, pero entonces, ¿qué hay detrás del albur? O la combinación entre el nombre y el apellido, sí, ¿no? Claro. Si le pones a una chica Penélope y le hablas en diminutivo, ¿cómo le dices? No, pues ya valimos. Sí, ya valimos. Sí. O sea, mejor le dices hola, ¿no? Sí, hay miles de... Guadalupe sí le puedes decir Lupita. Sí. Pero a Penélope, no. Sí. Oye, Sandy, hay muchos comentarios. Sí, mira, y hace ratito les tenía aquí también ya preparados unos de Twitter, porque justo decían de esto de lo prohibido, ¿no? De la función que tiene, y nos dicen en un tuit, mi madre me pegó solo en 2 ocasiones. En una cuando no entré a la escuela y la otra cuando era niño y le dije una grosería, me dio una cachetada. Entonces no volví a decir groserías ni a juntarme con quien las dice. Y fíjense, nos saluda desde Tabasco, un lugar en donde se habla mucho con palabras altisonantes. Nos dice otro comentario de Twitter, creo que lo más importante es ayudarles a entender a los hijos que hay lugares, momentos y personas con los que pueden utilizarlas, hablando específicamente de las groserías, y por qué deben hacerlo así. Lo prohibido siempre tiende a hacerse más atractivo, así que considero que sería contraproducente hacerlo. También nos dice Vivian, sobre todo cuando algún caballero, o bueno, que de caballero no tiene nada, intenta agredirme sexualmente, a mí me salen unas letanías que hasta yo me sorprendo y me pregunto, ¿dónde rayos aprendí tanta grosería? ¿No? En esta idea o sentido de defenderte. Y Bereli también de Twitter nos dice, ¿saben que existen las groserías? ¿Qué significan? Y si pueden herir a alguien. Dice, mis hijos tampoco viven en una burbuja, pero tanto a mi esposo como a mí no las decimos por respeto a ellas, porque son mujeres, y a los demás. Claro, dice, a menos que de verdad sea el enojo, que no lo podamos controlar, y dice, pero con el ejemplo se predica. Fíjate qué interesante, revés, como que dicen, con el enojo no lo podemos controlar, Ale, como que si entonces justificaras que el enojo te permitiera decir como un impulso, ¿no? Como si no se pudiera controlar. Yo creo que aquí es muy importante ubicar la cuestión de, insisto mucho, ¿para qué decimos las groserías y para qué nos sirven? Por supuesto que hay un impulso, porque ante una situación de sorpresa, como por ejemplo el testimonio que está diciendo, cuando alguien me agrede de una manera sexual, decía la persona del testimonio, empiezo a decir una serie de groserías que ni yo misma sé de dónde las aprendí. Bueno, yo creo que, claro que las vamos aprendiendo porque las vamos registrando al paso del desarrollo de nuestra vida, pero lo que pasa es que a lo mejor no somos personas que las utilicemos tanto. Sin embargo, en una situación de ataque, por impulso, por reflejo, vamos a empezar a decir un sinfín de groserías que, insisto, claro que están guardadas allí en el archivo, porque nuestro archivo es nuestro cerebro. Y entonces en esta parte del cerebro, sobre todo, tiene mucho que ver con el área de Broca, el área del lenguaje, el área de Wernicke, que también tiene que ver con esa zona que está más en el hemisferio izquierdo y que es donde está regulada toda la parte del lenguaje. Entonces, lo que nos permite es ese impulso, pero es un impulso que nos lleva, en este caso, a defendernos. O también puede ser que a lo mejor por emoción o porque voy manejando y alguien viene y se me atraviesa, o yo me la atravesé y me toca y con el ta, y entonces yo bajo la ventana y le digo no sé cuántas cosas. También tiene mucho que ver con nuestro impulso. Tiene que ver con que nos conectamos seguramente con un enojo que a lo mejor puede estar, aquí a mí sí me gustaría nada más hacer una diferenciación. Ese enojo puede ser que esté generado porque la otra persona se me metió manejando, pero también puede ser que tenga la carga
de que yo traiga enojos contenidos y que me sirva, como decía Francesca hace un rato, como una válvula de escape para poder liberar. Entonces las groserías sí ayudan como válvula de escape, sin embargo también retomaría otro de los testimonios. Por supuesto que a los niños, a las niñas, cuando se les está educando, hay que explicarles exactamente qué es ese significado. Yo me acuerdo mucho en una ocasión que llegó un niñito que es de corazón, es mi nieto, y llegó a los 7, 8 años a decirnos: ay, es que es bien padre, y perdón, también voy a decir perdón, es bien padre decir puto, ¿no? Y entonces me acuerdo que su mamá le preguntó y le dijo: ¿sabes lo que quiere decir? No, pero se oye muy simpático, ¿sí? Y entonces la mamá le explica, le dice: mira, hay que saber en qué momento decir esto, hay que tener cuidado porque también en qué momentos lo dijeron. No es que lo dijimos para decirle a un niño para que se sintiera mal, y entonces no es tan padre, ¿sí? Ni es tan bonito. Entonces, a esa parte me parece que es muy importante explicarle a los niños y a las niñas qué quieren decir las groserías, en qué momento se pueden utilizar, y sí decir y ser todos y todas honestos y honestas, que por supuesto las utilizamos en algún momento dado de nuestra vida. A ver, perdón. Sí, estamos hablando de impulsos. Te quería poner el ejemplo al revés del que señalaste, y es, por ejemplo, los casos que son más frecuentes de lo que imaginamos, donde la pareja al hacer el amor, alguien de ellos dice: dime palabrotas o trátame con palabrotas. Y ahí se expresan las groserías, que no son groserías, sino son como activadores de la intimidad. ¿Me explico? Las mismas palabras que fuera de ese contexto tendrían tal vez en la connotación de evaluatoria o X, ¿sí? Pero ahí son como catalizadores de la interacción. Oye, es que otra vez me vuelve a asombrar el poder de las groserías. Exactamente. Arturo. O sea, ¿cómo es posible que sea catalizador para desinhibir en medio de una relación sexual? O sea, una mala palabra. Qué fuerza de lenguaje, ¿no? Así es, así es. Impresionante. Y déjame todavía ponerlo un poquito más allá. Esto todavía no se hace con humanos, pero estábamos hablando hace unos minutos de los ambientes enriquecidos, cuyos derivados los usamos con personas que son adictos, pero también guardar las proporciones con los ratoncitos que les hacemos este tipo de intervenciones, cuando los podemos sacrificar y ver sus cerebros de los que sí fueron enriquecidos versus los que no, vemos que las neuronitas son capaces de reproducirse y de establecer nuevos vínculos, axones, ¿verdad? Cuando se suponía que ya eran como palitos de escoba nada más con 3 popotes, se vuelven palitos de escoba con pelo afro. ¿Sí? ¿Sí? Y en parte es el lenguaje, es la palabra y es el contenido emocional que estas palabras llevan la que permite esta, digamos, regeneración cerebral. Wow. Francesca, querías comentar. Sí, hablando de impulso, otro ejemplo de cómo las palabrotas son una válvula de escape en otro contexto que no necesariamente es el enojo o el contexto erótico, es, por ejemplo, si pensamos en la película El discurso del rey, en donde el rey Jorge VI de Inglaterra tenían que dar este discurso tan importante, pero él balbuceaba. El lingüista, ¿cómo lo entrena? Cuando él habla, al hacer las pausas, entre pausas, dice, mueve la boca, no lo verbaliza para que no se escucha, pero lo dice palabrotas. Dice la palabra en inglés que empieza con F, ¿no? Sí. Para poder dar escape a esa ansiedad, lo que comentábamos antes. Y hay otra cosa que quiero comentar con respecto a dos de los comentarios que leíste. Ya estamos hablando de los permisos que se dan en la familia. Y yo me preguntaba, ¿por qué nos damos permiso nosotros como adultos de decir alguna palabrota cuando estamos enojados o cuando nos pegamos en el dedo y no le damos permisos a los niños que viven en esa misma familia, o sea, nuestros hijos? Sí, no sé si es interesante. Podemos seguir platicándolo después de la pausa. Es interesante ese comentario, porque aparte yo me acuerdo perfecto de mis hijos empezar a decir malas palabras y yo me reía porque claro que eran dichas por mí primero. Claro. Obviamente me estaban imitando, ¿no? Digo, había algunas que no eran malas palabras, pero yo me acuerdo a mi chiquitita diciendo punto y ya. ¿No? Y entonces, claro, ella decía punto ya, porque no podía repetir. Y yo me acuerdo diciéndole a los más grandes, punto y ya, ¿no? Entonces, claro, ellos te imitan y entonces si dices una grosería, ellos la dicen y después nos asombramos, ¿no? En fin, vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Pues es malo porque cuando son chiquitos les enseñan
cómo hablar, ¿no? Y ahí comienzan a hablar muy mal. A las personas se les hace algo así como mal, pero pues cada quien su manera de expresarse, entonces pues no. Mira, hijo, a mí me da mucha tristeza ver a la juventud de ahora. He tenido la desgracia de ir caminando y a un muchacho hablar con un léxico que te juro que me avergüenza. Y lo peor es que volteo y iba acompañado de una muchachita. ¿Cómo permite una mujer, hijo? ¿En qué siglo estamos? Que una chamaca admita que un muchacho hable así. Bueno, cuando es con puros amigos, pues no hay bronca. Pero ya cuando es a nivel núcleo familiar, pues como que sí está mal, ¿no? Bueno, pienso que todos somos libres de expresarnos como quisiéramos, pero hay lugares para hacerlo. Hay muchas personas, y creo que me parece que está comprobado, que puedes desahogar como el estrés diciendo groserías y este tipo de cosas. Yo creo que es una forma de expresión, pero hay modos para ello. O sea, puedes expresarte sin la necesidad de decirlas. Ay, muchísimas gracias por los comentarios, me encanta. Y ahorita retomamos un poco esto del género, ¿no? Claro. Porque en este sondeo vimos claramente que decían, bueno, ¿cómo es posible que una mujercita permita, no? Sí. Y sin embargo, pues bueno, estamos hablando de roles que hoy estamos rompiéndolos todos, pero ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Antes de eso, te quiero presentar a estas personas que están aquí con nosotros del público que vinieron a platicarnos hoy sobre sus historias. Por ejemplo, aquí está Wendy. ¿Cómo estás, Wendy? Muy bien, muchas gracias. Tú eres mamá de una niña. ¿De qué edad? Tiene 6 años. Ok. ¿Y cuántas groserías dice ella, Wendy? Pues no dice groserías. En casa yo fui educada de una manera como muy conservadora, con papás que no hablan groserías. Sin embargo, yo creo que ha cambiado los tiempos. Yo sí hablo groserías. Sin embargo, trato de educar a mi hija de una manera que por lo menos ahora no las diga. Oye, ¿tú ubicas, por ejemplo, en qué contexto tú sí las dices? Pues sí, creo que sí las digo más cuando estoy enojada. O sea, como mencionaron hace rato, cuando uno está enojado le salen groserías que ni sabías que conocías. ¿Y qué sientes que te sucede cuando las dices en voz alta y estás enojada? Como saco toda mi furia, ¿sabe? Saco todo el enojo y frustración que traigo. O sea, ¿te sirven como para relajarte Sí. después? Después de decirlas ya te sientes más tranquila. Me siento más tranquila. Oye, baja ¿y el las enojo. dices al aire? ¿Se las dices a la persona? ¿Te las dices a ti misma? Creo que de todo, depende la situación. Hay veces que las digo al aire, si hay algo con una persona se las digo a la persona, pero a mí creo que no me las digo. Ah, qué bueno. Fíjate, porque también esto es algo que comentaron los especialistas, que muchas veces a nosotros mismos nos decimos, ¿no? Es que qué tonta eres, es que no sirves para nada, en fin, nos insultamos y no es correcto. Sí, no. Oye, ¿te han metido en algún problema decir groserías a otras personas? No, jamás me he metido en problemas, no. ¿Solo te la han regresado? Sí, creo que sí. Muchísimas No, gracias, ¿de qué? Wendy. Oigan, y por acá tenemos a alguien que trabaja en otro contexto, en las escuelas. ¿Cómo estás, Svetnia? Es Betania. Es Betania. Es ¿Cómo Betania. estás, Betania? Muy bien, gracias. Bienvenida, qué gusto tenerte por acá. Gracias. Oye, y no, ya me imagino. ¿En qué eres no maestra de qué año? Soy licenciada y maestra a nivel superior. Ajá. Y pues la verdad es que yo no estoy a favor de las groserías en el contexto académico, porque entiendo muy bien, ¿no? Al final de cuentas todo el mundo las decimos y como acaban de mencionar, generalmente es cuando quieres expresar alguna emoción fuerte, ¿no? Pero Oye, perdón que te interrumpa, pero dijiste, yo no estoy de acuerdo. ¿Hay alguien que sí esté de acuerdo? pues, por ejemplo, mis mismos alumnos, o sea, empiezan a, no sé, a lo mejor están en una actividad, de repente sale una palabra altisonante y cuando yo a lo mejor les digo, oye, eso no se dice o no es correcto, ay, maestra, o sea... ¿Qué edad tienen a los alumnos con los que tú trabajas? ¿Qué edad tienen ellos? De 18 años en adelante. ¿Cuántos años llevas trabajando con grupos? 10 años. ¿Y has visto diferencia en esos 10 años? Hablando de las groserías, ¿sientes que ahora hay más libertad en el uso del lenguaje y de esas palabras? ¿O lo sientes igual? Sí, sí hay más libertad, pero también considero que llegan a ser un poco más ofensivas. ¿Ahora? Ajá, hay un tiempo en donde a lo mejor son palabras altisonantes porque, no sé, va dirigido a ciertos momentos, ¿no? Ay, me lleva, me falló esto, ¿no? Y ahora llegan a ser como más ofensivas y muchas veces los mismos estudiantes no saben diferenciar, ¿no? O sea, lo dije porque estoy enojado.
o lo toman personal. Entonces, por eso es ahí donde no es que apruebe yo las groserías. O sea, ¿sientes que esto que están comentando los especialistas, que de repente hay un fondo diferente para poder expresarlas, esos fondos ahí se borran, como que esas barreras se borran, como que lo dicen sin saber por qué lo dicen, así estás diciendo? Así es, ajá. Sí, como que no distingues ya exactamente si lo dices por expresar una emoción o lo estás dirigiendo hacia una persona en específico. Fíjense, ¿qué opinan de este comentario? ¿Alguno de ustedes quiere comentar? Sí, Arturo. Sí, mira, normalmente el tipo de población que la compañera ve son adolescentes tardíos. Pero vamos entendiendo que lo que la compañera idealmente apunta que debería ser la conducta ideal es la de propiamente un adulto. El sistema nervioso, y aquí el compañero no me dejará mentir, digamos que de las últimas funciones que adquiere, y el equipo psíquico por tanto igual, es la capacidad de abstracción. ¿Sí? Entonces no alcanza a entender lo que nosotros como adultos adjudicamos por contenido a X o Y palabra. ¿Sí? Entonces, para ellos lo más simple, recordemos que la mente, entre otras maneras de trabajar, es por economía de energía, economía psíquica, lo más simple es decir, perdón, de a cómo va, ¿sí? Entonces te la dejan ir de a cómo va o se expresan de a cómo sienten, no por el contenido que nosotros los adultos le adjudicamos a las palabras. De ahí la impresión que como profesores tenemos, es que nada más hablan así, doctor. Sí, te voy a poner un ejemplo. Hace unos 2, 3 años hicimos una investigación en una prepa por Coyoacán. Y entre otras monerías eran personajes que habían tenido 1 o 2 años de vagos, de marihuanos y de lo que gustes. Y la directora les dio chance de volver a inscribirse y todo eso. Todos hablaban groserías, vamos a llamarle así. Pero una de las cosas que empezamos a encontrar era que si nosotros, en el contexto de una intervención más amplia, poníamos a esos chamacos acostados en el salón, y los hacíamos decir, di las groserías que quieres, compadre, pero no las digas en el salón de clases, suéltalas ahorita y grítaselas al techo o a tu mamá y a tu papá que están en el techo. Entonces los poníamos 10 minutos a hablar como locos. Tranquilos. Los cuates más interactivos, más cálidos, más intuitivos. Dices, ¿de dónde salió este personaje? Muy simple, desahogó. ¿Sí? Una de las consecuencias de esa investigación fue que de 10 personajes que hubieran sido marihuanos y mínimo acá bandosos de Iztapalapa, no por tirar mala Saludos vibra. a la banda de Iztapalapa. Todos ellos encontraron una claridad. Mientras no se estereotipe. En dónde querían ellos finalmente hacer su universidad. Oye, pero entonces sería importante, aunque ellos no lo digan con ese contexto, en ese contexto, perdón, y con esa intención, sería importante sí decirles lo que están diciendo, ¿no, Ale? Sí, mira, adelante. a mí me parece algo muy importante mencionar. Yo creo que una cosa es que tengamos, lógicamente, derecho a atender ese impulso de decir una grosería, si es que así lo queremos decir. Sin embargo, algo que dice la maestra, y estoy totalmente de acuerdo contigo, la realidad, y lo platicaba un poquito aquí en corto con Antonio y con Sandy, que la realidad es que de tiempo para acá, en las escuelas pareciera que se permite mucho el uso de este tipo de palabras. Por ejemplo, cuando yo tengo 57 años, cuando yo estaba estudiando en primaria, en secundaria, en preparatoria, sí decíamos las palabras, pero tratábamos, digamos, había algo que había civismo, ¿no? Había educación cívica, y entonces como que teníamos una idea de dónde sí las podíamos decir y dónde no, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que teníamos que reprimirlas necesariamente, sino que tendríamos que saber, porque la señora, quiero regresar un poquito también al testimonio, la señora dice, es que me da mucha tristeza cuando veo a los chavos hablando con malas palabras y luego volteo y veo que es una chica la que está también con él. Bueno, ahí es una cuestión de género, tanto mujeres como hombres tenemos derecho a decir lo que queramos decir, ¿sí? Podemos decir groserías, podemos no decir groserías, pero hay contextos. Y el contexto académico me parece que es un contexto que tiene que cuidarse, como el contexto también familiar. Claro. Ahora, si en la familia está permitido que se digan groserías, bueno, pues eso ya es un código, digamos, familiar.
pero el contexto académico me parece que sí tenemos que cuidar y quizás hacerlo como en la familia, poder decir, a ver, alumnos, alumnas, ¿a qué se debe que tienen que estar diciendo estas groserías? En este momento quizás no es el momento, porque yo creo que sí tenemos que cuidar también esa línea muy endeble que hoy se ha hecho cada vez más endeble. Oye, y el lenguaje, Ale, que es tan rico. Digo, yo sé que estoy hablando del idioma español, porque Sí. es el que nosotros hablamos, pero sabemos que es de los más ricos a nivel mundial. Ah, no, Mira, totalmente. tenemos una cantidad de palabras bellísimas, impresionantes, enormes, y yo sí veo que se esté haciendo cada vez Se más va chiquito. haciendo más. Francesca, ahorita te doy la palabra, nada más que José Antonio levantó la mano primero. Es que Adelante. justo tengo esta para que la respondas también, porque nos llama un profesor y tiene que ver con todo lo que están comentando. El profesor Rubén Pérez, en una llamada telefónica, dice: relativizar es quitar el verdadero valor a las acciones. En las escuelas vamos a educar. Pregunta para los panelistas: ¿educar es crecer, es enriquecer? En clase de español, así como en todas las asignaturas, ¿cómo se pretende enriquecer el lenguaje? ¿Acaso con vulgaridades? Y también pregunta, ¿que este uso del lenguaje no denota una gran pobreza del vocabulario? Bueno, por un lado, cuando estás en un ambiente, las groserías te sirven para integrarte. Si estás con chicos, chavos banda y llegas muy propio, me van a decir, bueno, y este no pertenece a nuestro grupo. Sí. O tu nacionalidad también. Igual también. Tu Entonces, tono, tu por un lado, acento. yo creo que en ese contexto de los chicos es parte de su propia socialización. Yo lo leería también al revés, que a lo mejor te quieren integrar a su forma en cómo ellos maniobra son. de acercamiento. Por otro lado, exactamente, ese acercamiento. Hay otra cosa que se llama memoria procedimental. ¿Esto qué significa? Que si vamos manejando, no tenemos que estar conscientes de todas las acciones que estamos haciendo. En el lenguaje sucede lo mismo. Ya traes como una serie de patrones que salen de manera natural y ese es tu contexto. Al principio del programa mencionaban sobre la forma en cómo alguien puede utilizar las groserías y a veces cuando más lees, podrías utilizarla y no significa que eres grosero ni que eres vulgar, significa solamente que las usas para puntualizar algo, pero ya depende de cada persona. Podemos tener un lenguaje, como bien lo mencionas, Cristi, muy fino. Hablo de este contexto en cómo el cerebro va registrando nuevas sinapsis, que era lo que mencionaba Arturo. Arturo, cuando voy aprendiendo una nueva grosería, ya sea con los niños o con los adultos, y en el contexto en el que se deben de producir, entonces mi cerebro se vuelve más plástico, es decir, empieza a aprender más cosas que yo decido si las activo en un ambiente que no es propicio o en otro. La cuestión entonces aquí es que cuando utilizas esas groserías, como profesor igual puede ser para puntualizar algo, porque a lo mejor igual así es tu personalidad, pero sí te puedo garantizar una cosa. Hablabas de la riqueza del lenguaje. Quienes leemos y leemos y leemos y leemos, por supuesto que no sabemos muchas más palabras en ese sentido para poder describir algo. Si bien por acá tengo este libro de Albur y Neurociencia, no tiene una sola grosería. Y además escribo también poesía. Por lo tanto, igual no quiere decir que solamente estoy en el contexto en donde se dicen groserías. Oye, Juan Antonio, yo tengo una duda. Ahorita Sí. que estás hablando justamente de esto del lenguaje y de lo que produce el aprender groserías. Por ejemplo, aprenderte una palabra también diferente no produce lo mismo. A fuerzas Sí. tendría que ser groserías, porque, por No. ejemplo, se me ocurre ahorita la palabra serendipity. Sí, ¿no? todas las palabras producen hay esa. palabras que por son eso es importante enormes, leer. bellísimas. Sí, sí, o sea, sí, no sí. solo Claro. las groserías. Yo creo que eso es importante puntualizar. ¿O nos puedes decir? Sí, el cerebro es plástico, se llama plasticidad cerebral y puede establecer nuevas conexiones neuronales, que era lo que mencionaba Arturo de ese cabello tipo afro. Cuando aprendo más palabras y las aprendo en otros contextos, puedo aplicarlas. Mi cerebro se vuelve a veces más juguetón, se vuelve más creativo, se comunican todo el tiempo el lado izquierdo y el lado derecho, son como las alas de un avión. Claro. Las vamos planeando, digamos que así, vamos creando incluso palabras, ¿no? Hay palabras que no existen, que nos permitimos crearlas, que las creamos a través de un juego y que son procesos complejos, ya lo decía Joaquín, Alejandra, como el área de Broca, que le da identifica los conceptos, y el área de Wernicke, que identifica igual la lógica de los conceptos,
podemos crear nuevas palabras y en esas palabras incluso estamos jugando. Por ejemplo, tengo un amigo que es el Brian y él está de acuerdo en que se marihuanice la legaliguana, ¿no? Y dice que no le hace daño al cerebro. Entonces, para poder hacer yo esto, en términos de juego, tengo que alterar esa área y la tengo que volver creativa. Produce... Pero solo la puedes volver creativa si tienes un amplio uso del lenguaje. Por supuesto. Eso es importante Sí, ponerlo. y la Porque las groserías también tienen un límite. Así O sea, es. las malas palabras también tienen solo un límite. No sé cuántas son y como bien dices tú, las vamos inventando poco a poco. Pero el lenguaje es amplísimo. Yo, por ejemplo, me acuerdo de mi abuelo diciéndonos, ve por el diccionario. Así es. Y entonces nos sentábamos a ver, es que decía una palabra, ¿no? Entonces me decía, no me estás entendiendo, no, Cristina, ve por el diccionario. Y claro, yo iba por el diccionario de aquella, ahora vas a Wikipedia, ¿no? Pero iba por el diccionario y era divertido. Y entonces, ay, mira, quiere decir esto, entonces la puedo usar así. Y entonces vas ampliando y no necesariamente tienen que ser groserías. Sí, es todo justamente lenguaje. ayer me pasó que mi hija me pregunta, mamá, ¿qué es nulo? O sea, y constantemente me preguntan el significado de algunas palabras y es todo un ejercicio de pensamiento. ¿Cómo les explicas? Sí. ¿Cómo enriqueces a los niños a través de Y a no ti solo las mismo. groserías, Hay preguntas, Francesca, sino ahí del lenguaje ¿en mismo? dónde lo escuchaste? Claro, ¿no? Porque- Francesca, perdón, querías decir algo. No te preocupes, me parecía muy Sí. interesante esto y la pregunta que hace el profesor con respecto a groserías sí o no en el ámbito académico. Depende. ¿Para qué? Porque si yo te doy chance de utilizar una grosería para sustituir una palabra que no conoces, no creo, porque no estoy Claro. utilizando el lenguaje de una manera creativa. Exacto. Si tú lo utilizas como un nivel más que enriquece tu lenguaje porque lees y porque te permites eso, entonces sí. Pero, por ejemplo, lo que comentaba Svetania, en el ámbito escolar, el utilizar de pronto la grosería es como, yo creo, estaba pensando en esta analogía, los chavos tienen un cuchillo, ¿no? Con mucha frecuencia lo utilizan para herir. Mucho más peligroso hacerlo desde la familia, que es lo que tú comentabas, Antonio, al principio del programa. Pero ¿qué pasa con los chavos si les enseñamos que ese cuchillo también sirve para cortar y sirve para esculpir y sirve para hacer diferentes cosas en la grosería? Entonces no te estoy castrando, no te estoy reprimiendo, te estoy enseñando que esa Estos palabra sean los chavos empáticos. tiene Por muchos eso es tan significados, importante. claro, y muchos colores, pero tienes que saber utilizarlo y Claro. eso te hace más inteligente. No que los utilices nada más porque sí. Yo creo que estas Oye, pautas, y estas limitaciones también deben de empezar desde la familia. ¿Cómo decidimos, como familia, qué decidimos permitirles a nuestros hijos? Claro. Y aparte también expandes tu conciencia, algo Sí. muy importante. ¿No? Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Recuerde que estamos en vivo y nos puede seguir siempre a través de Facebook Live. El día de mañana nuestro tema va a ser entre la pérdida y el duelo, el dolor. Si ustedes el día de hoy sienten este dolor todavía latente, todavía es muy fuerte por haber perdido a algo o a alguien, porque recordemos que los seres humanos podemos perder no solamente a un ser querido, también podemos perder nuestro trabajo, algún objeto al que le teníamos mucho aprecio y mucho significado. También una pérdida es algo que deseábamos y que nunca logramos o nunca conseguimos. Los cambios también pueden llegar a ser pérdidas. De todo esto vamos a hablar el día de mañana y cómo estas pérdidas pueden generarnos dolor y cómo se puede ir, pues tal vez mitigando este dolor. Comuníquese con nosotros, cuéntenos sus historias que enriquecen tanto este programa. Este es el tema del día de mañana. Y vamos a ver un resumen de lo que se dijo ya el día de hoy y también más adelante vamos a tener la segunda parte de la entrevista que nos dio Pilar Montes de Oca. Cada familia tenemos una forma de comunicarnos. Hay familias tristes, hay familias muy festivas, hay familias muy irritables. Voy a pensar en el bien decir primero. Yo te bendigo, entonces tú te vas a sentir bien. Te maldigo, voy a utilizar alguna cosa ofensiva o voy a utilizar alguna grosería y para el cerebro lo registra como un dolor emocional. Ese dolor es como si te hubieras dado un golpe y si en un contexto de violencia le estás diciendo cosas negativas, le estás ofendiendo, seguramente que le generas inseguridad, seguramente que le generas baja autoestima. Palabras, digamos, bondadosas, dichas en el momento preciso a banda de la calle, le permiten en última instancia echar reversa del uso de drogas, que la mente humana, la palabra, digamos, es como el instrumento de los afectos que van debajo.
La mayor parte de la comunicación interpersonal son afectos, no son palabras. Los eventos inesperados son más dolorosos para la psique humana que los previsibles. A lo mejor digo, ay, güey, si no lo dijera, el dolor es más intenso. Si lo digo, ay, dirimo el afecto, suelto el afecto aversivo asociado a un golpe, a una cosa inesperada. El lenguaje es un instrumento, un sistema que nos permite justamente eso, expresarnos, que nos permite comunicarnos. A nivel cerebral hay una descarga incluso de adrenalina cuando decimos una mala palabra o entendida como mala palabra. Diferenciar qué es mala palabra, porque muchas veces lo que es mala palabra aquí, en la cultura de México, no es una mala palabra en otro lugar. ¿Qué de esas palabras que pudieran ser ubicadas como groserías, como negativas, realmente están siendo utilizadas por mí para afectar a la otra persona o no? En niños se ha comprobado que las groserías ayudan a reducir la ansiedad. En personas, no solamente niños, pero víctimas de algún evento traumático, el primer para qué es la imitación. Pero los niños dicen groserías también por curiosidad, porque a lo mejor les parece una palabra chistosa. Mira, yo creo que el mexicano tiene mucha floritura en la lengua. Es decir, tenemos los albures, que son esa manera como de usar el doble sentido para que el otro no te entienda o para que tú seas más o mejor que el otro o más chingón que el otro, ¿no? Entonces tenemos los albures desde, ¿no? Siéntate bien, ¿no? Y te las poncho y techo blanco y cosas así, que todo el tiempo el mexicano dice y son muy de hombres, ¿no? Y que son florituras de la lengua. Entonces, al mexicano sí le gusta jugar con la lengua y le gusta, no necesariamente que sea mal hablado, porque como decíamos, no todos son mal hablados, pero tenemos mucha capacidad creativa. Entonces, por ejemplo, ese término que podría equivaler, que es chingar, que podría equivaler al inglés fuck, en inglés tiene 5, 6, 7, 12 versiones. En México tenemos más de 200 versiones del mismo chingar. Entonces sí somos como muy creativos y tenemos muchas florituras para bien o para mal en la lengua. Yo creo que esto es una cosa que viene desde que somos mexicanos y estamos en el virreinato y se hizo toda esta unión entre lo indígena y lo español, donde, bueno, el español tiene otro tipo de groserías, ¿no? El español, por ejemplo, se caga en cosas, ¿no? O el español dice cosas blasfemas, ¿no? En la Virgen, en Dios. El mexicano no puede decir eso, ni le gusta decir eso, ¿no? El mexicano no nos metemos con su madrecita, con sus cosas, con las vírgenes, esas cosas no nos metemos para nada. Pero en cambio decimos otras palabras que son altisonantes. Ahora, en todo el mundo, en todas las lenguas del mundo, hay palabras para maldecir. Hay palabras que son las groserías. Se llama tabú lingüístico y existen en todas las lenguas del mundo, no solamente en el español. Y no solamente en el español de México. Una manera interesante de entendernos es entender nuestro lenguaje. Y si entendemos el lenguaje mexicano, entendemos cómo somos los mexicanos, ¿no? Cuando entendemos cómo decimos la palabra chido, por qué decimos la palabra, ¿no? Está chingue y chingue con algo, ¿no? Se metió una chinguiza. Cuando entendemos esas palabras, o cuando es un pendejo esférico que es pendejo por todos lados y ese tipo de cosas, cuando realmente lo entendemos la idiosincrasia mexicana y podemos entendernos mejor. Por eso yo creo que Algarabía ha hecho ese esfuerzo, porque a veces nos gastamos en diccionarios extranjeros como los de la Real Academia Española, que ni nos hablan a nosotros, ni usan palabras que nosotros usamos, ni nos identificamos con ellas. En estos diccionarios como el chingonario y como el pendejonario, nos vemos total y absolutamente reflejados. Pues yo creo que tiene razón, ¿no? Ustedes seguramente opinan lo mismo. Y bueno, por acá tenemos a Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Francisco, muy buenos días. Buenos Estoy días. muy contento nuevamente de estar entre ustedes y sobre todo ante los jóvenes, ¿no? Porque a mí, a pesar de mis años, siempre me ha gustado participar con ellos, como ahorita esta chica que le preguntaba de qué carrera y qué escuela venía, ¿no? Bien, voy al tema. Creo que les voy a comentar rápidamente en estos momentos mi experiencia personal. Tú me decías que, a ver, de niño, ¿tú hablabas con groserías? No, nunca. Precisamente de ahí viene todo esto. Yo fui creado y formado en una escuela totalmente religiosa dentro de mi seno familiar. El hecho de decir menso o idiota, para mi papá era censurable. Y nunca nos pegó, pero sí las palabras que él usaba. Él fue poeta y entonces tenía hasta para decirnos o en algún momento corregirnos usaba la poesía.
Entonces todo eso formó en mí un vocabulario un poquito más amplio. Y después, cuando ya tienes tus hijos, Y después ¿qué te pasó? viene el choque, ¿no? Viene el choque porque la primera vez mis hijos cuando van saliendo de la escuela, adolescentes, uno de sus amigos le dice, ¿qué pasó, güey? ¿Qué milagro? O algo así más o menos, porque a ti ni lo sé decir siquiera. Entonces, mi hijo se me queda viendo así y ya no le pudo contestar. Entendí yo que ya no era mi juventud, sino era la juventud a la que yo tenía que entender. Oye, pero a ver, cuando tú formas tu familia, tú también dentro de tu núcleo familiar, o sea, con tus hijos, tu pareja, tú no usas groserías ahí tampoco. En ese contexto, ¿tu esposa usa groserías? No, tampoco. Ninguno de los dos. No. Y sin embargo, pues el ambiente de repente trae a tu familia el güey. Ah, claro, sí. Ya yo lo oía con mucha frecuencia con mis hijos en ese momento de su adolescencia, juventud, cómo fue evolucionando todo esto. Y a mí me encanta esta revista porque te da una facilidad y una apertura a los muchachos y incluso a nosotros. Oye, Francisco, ¿hoy dices groserías? No, precisamente de ahí está. Les voy a comentar rápidamente algo. En algún momento tuve una operación y me dijeron, ¿sabes qué? Tú te vas a estar exasperado, vas a estar muy enojado y en algún momento, y el doctor me lo dijo, y vas a decir alguna chingadera. Y yo dije, sí, ¿cómo no, doctor? Pues, entonces pasaron los días, iba yo acompañado de mi hija, iba manejando, y le dijo, hija, es que yo me siento tremendamente mal, que vaya a chingar. Y dice, ay, papá, ni te salen. Gracias. A la fecha ya con los jóvenes así, con todo esto, pues me da muchísimo gusto que haya una apertura en el lenguaje que, como decía García Márquez, se está renovando constantemente. Claro, ¿no? gracias, Francisco. Ahora, yo no sé si es una apertura en el lenguaje o qué es lo que está sucediendo. Francesca, por favor. Sí, Francisco habla de una de las posibilidades familiares que tenemos entre tantas. A mí me gustaría mencionar 3. Una es que una familia elija no decir groserías, entonces están censuradas y es aceptable. Otra posibilidad es cuando la familia permite con límites decir groserías. Si a mí me sale, ¿por qué no te doy permiso a ti? Entonces, como comentábamos hace rato, te explico qué significa. Decidimos que hay palabras que no es factible utilizar porque son demasiado vulgares. Hay que poner reglas, entonces en el contexto académico no se usan, frente a desconocidos no se usan y tampoco se usan por decir, pero se vale, por ejemplo, que te salgas si estás enojado, si te lastimaste. Lo que sí creo que no es aceptable es cuando una familia la utiliza para herir, para lastimar, para insultar y lo escuchamos todo el tiempo. A ver, los niños son criaturas imperfectas, son torpes y diario hacen cosas que nosotros no queremos que hagan o que son inesperadas. Pero no es de ninguna manera aceptable insultarlos, ni con un tonto, ni con un pendejo al niño en ningún momento, porque entonces sí, esa grosería se convierte en el manotazo que hiere en todos los sentidos. Y no se vale tampoco reírse por parte de los que escuchan este diálogo de esto. Tampoco sirve que si el papá, por ejemplo, es el que habla así con los niños, que los insulta, que los agrede de esa manera, y la mamá enfrente de los niños le dice, no le hables así, no es un límite válido, no es un límite claro. Los límites se establecen cuando no están los niños en una conversación madura y le dicen, oye, o sea, le estás pegando a nuestro hijo, a nuestra hija, de esta manera. ¿Cómo lo estás haciendo sentir? No se vale que tú lo aprendiste y entonces lo estás repitiendo. Tienes la inteligencia y la responsabilidad de poder observarte y poder hacer las cosas diferentes. Oigan, Sandy nos va a leer un comentario del público que bueno, pues vamos a ver que no están como muy de acuerdo con el programa. Ale, me gustaría que tú se lo respondieras si nos haces el favor. Sí, claro. Adelante. Miren, ahorita, bueno, tengo estas llamadas vía telefónica que dice, los especialistas están dando su aprobación para que la gente hable como quiera y está bien, pero yo pienso que no hay que normalizarlo. Hombres y mujeres se expresan sin inhibición y con muchas groserías, se ven terriblemente mal y parece que no pueden mantener una plática normal. Y también otra llamada telefónica, aquí la tengo, es ¿por qué se ha permitido el uso de palabras altisonantes en la televisión cuando antes se ponía un sonido para evitar que salieran al aire? Y aquí tengo otra llamada mientras se abre porque apenas está entrando. Les leo esta que dice del Facebook Live, Blanca,
hablen del límite del uso de las mismas. Me preocupa que le enviemos a los padres que el uso está justificado. Es obvio que los niños pequeños llegan a las escuelas y repiten, generando problemas en la sana convivencia, y nosotros como adultos somos modelos. De esa, bueno, Francesca nos acaba de decir exactamente lo de los sí. límites, creo que quedó como muy claro. Pero la que queremos que conteste Ale, ¿ya la tienes? ¿Ya? No Es le que ha no llegado. la puedo abrir todavía, pero déjenme. A ver, es que hay una en particular que a nosotros como diálogos y a la producción Ya. nos llama la atención, que queremos textual, por favor. Y nos la envía Marta Sánchez de la Vega, dice: el español es riquísimo y me enoja que estén haciendo una elegía del mal hablar. Qué mal, porque que por eso nos reconozcan. Que ponga al niño que dijo un poema el otro día y que otro diga groserías y vean cómo hasta se deforma la cara. El jueves pasado hablamos de lo que nos hace sentir mexicanos y nos da identidad, y un niño aproximadamente de 8 o 10 añitos recitó un poema, lo hizo muy bien y muy bonito, fue muy emotivo. Y dice, bueno, en contraste, si se dice groserías, pues se vería este contraste. Pues yo viví muchos años en el centro y no soy una arrabalera. ¿Por qué no mejor aprendemos náhuatl a decir tanta grosería? Y dice, bueno, pasen mi llamada, con muchísimo gusto, Marta Sánchez, Hoy, aquí estamos leyendo. Un poco, Ale, nos preguntamos Sí. si es válido que Diálogos haga un programa con este tema y por qué. Sí, bueno, a ver, Marta, yo creo que es muy válido que hayas podido traer tu testimonio a este espacio. Yo siento que es súper válido que Diálogos en Confianza toque este tema con esta libertad que se tiene, con esta confianza justamente que es parte del nombre del programa. Y me parece que en ningún momento ninguno de los especialistas, de los invitados, las invitadas, ni las conductoras están con la intención de justificar ni alentar O alabar. al uso del lenguaje, ¿no? Del lenguaje, digamos, de las groserías. Me parece que más bien tiene que ver con el hecho de que efectivamente, como dice Marta, yo estoy totalmente de acuerdo con ella en el sentido de que es verdad, el lenguaje, el español es sumamente valioso, es muy rico, ¿sí? En palabras. Sin embargo, también tenemos que recordar que hay una realidad. Porque si no hablamos de esto, es como si estuviéramos haciendo literalmente eso, un como si, ¿sí? Como si nunca hablara nadie de groserías. Y más que nada, me parece que el objetivo, el propósito del programa es decir que existen las groserías, que hay momentos en que se utilizan, para qué se utilizan, cuándo nos sirve utilizarlas y cuándo no nos sirve utilizarlas. Y otro punto también que me parece importante subrayar es que una y uno decide si los quiere utilizar o no. En el caso de Marta, pues Marta no va a utilizar las palabras altisonantes, y hay otras personas que para ellas y ellos sí es muy importante. Ahora, otra cosa también que es importante porque ella lo menciona, y entonces podríamos caer en un estereotipo que no es la intención. Ella dice, yo viví mucho tiempo en el centro y no soy ninguna rabalera. A ver, que quede claro, se dijo desde el principio, las groserías las dicen personas de todos los medios, de todas las edades, o las conocen por lo menos, y cada quien decide, insisto, si las utilizamos o no las utilizamos. Vivir, luego se cree que porque se vive en cierto medio, por eso hace un rato yo dije, en Iztapalapa yo conozco una de las terapeutas del centro, es de Iztapalapa, y nunca he escuchado que diga groserías. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no estereotipar. Nosotros como invitados e invitadas especialistas, y también las personas que nos están escuchando. Claro. Se vale, y ya lleva mucho tiempo que en la televisión se utilizan estas palabras, porque si no, entonces al poner el sonido que se ponía antes, lo único que está pasando, sobre todo para con los niños y las niñas, es justamente hacerles decir como, ¿por qué lo tapan? Y entonces, claro, me va a interesar más buscar lo que hay atrás de ese sonido, y si está prohibido, voy a tratar de replicarlo. ¿Sí? Claro, esa sería mi respuesta. Gracias, Ale. Muchísimas gracias. Carla, tú eres alumna. Sí, soy estudiante. Eres estudiante. ¿Y tú utilizas malas palabras? Sí, ¿Groserías? algunas veces. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo te sientes de usarlas? Pues, bueno, cuando estoy estresada en la licenciatura y eso, pues sí digo algunas groserías como para pues relajarme y pues despejar mi mente. Pero hay veces que, no sé, algunos las fomentan como para el bullying. Y pues la verdad no sabes cómo en la situación en la que se encuentran esas personas, ¿no? Pueden estar en depresión y pues pueden llegar a quitarse la vida.
Entonces, pues yo la verdad como que no, estoy en contra sobre las groserías en el momento en que quieras agredir a alguien, ¿no? Porque pues la verdad no es correcto. Claro, por supuesto. Y qué importante esto que dices, porque justamente este es el mes en el que estamos hablando del suicidio también, y creo que es muy importante poner sobre la mesa que muchas palabras, por supuesto, lastiman tanto, no solamente a nivel físico, sino emocional, como hemos dicho, que sí efectivamente pueden llevar a que personas quieran quitarse la vida. Muchísimas claro. gracias, Carla, Oye, qué importante ¿de tu qué? comentario. Y bueno, vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Como todos los martes, le pedimos especial atención en este fragmento del programa en donde les mostramos fotografías de personas que desafortunadamente han desaparecido y que la buena noticia es que con ayuda de ustedes pueden reintegrarse o reencontrarse con sus seres queridos. Por favor, preste mucha atención y si tiene información que pueda aportar, comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla. La primera imagen es la de Joana Karime Servín Burciaga, quien se extravió en calle Bilbao número 402, esto en la colonia Cerro de la Estrella de la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México. Joana Karime está extraviada desde el 14 de junio de este 2018. La siguiente es Ramona Ramos Mercado, quien se perdió en Municipio Libre 90, Colonia Progreso, esto en municipio de Silao, en el estado de Guanajuato. Repito su nombre, Ramona Ramos Mercado, y está desaparecida desde el 11 de septiembre del 2017. La tercera imagen, Antón Emilio y Cristian Maldonado Dambrowski, quien se extraviaron en calle Plazuela de Analco 1648 en la colonia Plazas de Amalhuacán, esto en el estado de Puebla. Ambos están desaparecidos desde el 29 de diciembre también del año pasado. Y por último, Eduardo Paulo Guzmán Valdivia del Postigo, quien se extravió en Colonia Santa Úrsula, Coapa, en la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Eduardo Paulo Guzmán está desaparecido desde este pasado 10 de septiembre. Muchísimas gracias por su atención y sobre todo por su información. Comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla y vamos a ver la siguiente cápsula. A ver, hija, ¿no me voltees los ojos cuando te hablo? Hijo, no hagas muecas mientras te habla tu papá. ¿Te suena familiar? Hay personas que son como un libro abierto, es decir, son hombres y mujeres tan transparentes que no es difícil saber cómo se sienten o lo que están pensando en ese momento. Sin embargo, muchos de nosotros no somos así. De hecho, los seres humanos somos tan complejos que por eso se han escrito cientos de libros sobre el lenguaje no verbal, tratando de descifrar lo que muchas veces queda dicho entre líneas. El problema es que tratamos de generalizar y simplificar una forma de lenguaje que de suyo es rica y variada. Sí, por supuesto que sí. Con el lenguaje corporal puedes mostrar muchísimas cosas. A veces una sola mirada puede llegar a ofender a alguien, o alguna seña, o alguna, ¿cómo llamarle? La postura, el mirarte de pies a cabeza y no sé, mover, no sé, la boca o algo así, sin decir nada puede llegar a ofender a alguien o a lastimar. Claro, pues al mostrar una mala actitud, ¿no? Claro, se refleja en tu persona y es un tipo de grosería, ¿no? Por ejemplo, si tú ahorita que me dijiste que si te hace, bueno, que se hacía esto, imagínate que yo te hago y ya te estoy agrediendo, ¿no? Mira, a veces, hijo, ofendes más con una actitud que con una palabra. Pero una actitud no majadera ni nada, pero con un desprecio, un voltearte rápido, o un, no sé, pero ofendes más que con una palabra. Sí, 100%. O sea, puedes, por ejemplo, te podría estar haciendo unas caras, me podría voltear o cosas así que sin decirte una palabra, pues estoy portándome mal contigo. Pues ya con la mirada, pues ya sabes que te están diciendo, ¿no? Cuando ponemos atención a la fenomenología de la comunicación, es decir, a la forma en que se dicen las cosas, la entonación, la frecuencia, el contexto, etc., podemos darnos cuenta que el mensaje es mucho más complejo de lo que creemos.
Por eso, cuando platiques con tus hijos e hijas, pon atención no solo a lo que dicen, sino a la forma en que te cuentan sus cosas y te percatarás de todo lo que hay más allá de las palabras. Qué importante, ¿verdad? El lenguaje corporal. De repente, sin decir una palabra, podemos decir muchísimas cosas. Y conmigo está aquí Vianet. ¿Cómo estás, Vianet? Muy bien, muchas gracias. Oye, me decías que tienes 17 años. Sí. Oye, ¿en tu casa te dejan decir groserías? No, porque, bueno, yo vivo con 4 mujeres. Entonces, ellas lo que me dicen es que las groserías están en cualquier parte, pero también hay lugares para poder decirlo. Y, por ejemplo, uno como en un hombre se escucha mal o llega a molestar las groserías, y en una mujer como que ese estereotipo o ese rol de género es donde en una mujer se ve mal que diga groserías, porque yo en mi caso, cuando las digo enfrente de mi familia, es porque son necesarias para darle el entendimiento a algo. Pero como lo hacían hace unos momentos, pidiendo una disculpa ante todo, porque no sabemos cómo lo tomen las personas que estén presentes. O sea, que a veces para explicarte si las Sí, cosas, para fíjate. que el contexto en el que estamos y que se pueda entender bien lo que queremos expresar, porque como lo dijeron, las groserías también es un modo de expresarnos en ciertos aspectos. Claro, muchísimas gracias, Vianet. Oiga, y creo que es importante ahorita hablar del género, ¿no? Sí. O sea, fíjense, otra vez vuelve a salir. Ahorita regreso con ustedes con el de género. Vamos a ver el siguiente sondeo. El sondeo es, ¿qué es una mala palabra? Pues el machismo. Precisamente, ejemplo, en lugar son unas niñas y serán unas damas. Y si ellas no se dan a respetar contigo como hombre, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Para empezar, porque en esa sociedad tenemos muy arraigado que las mujeres pues tienen que reprimirse muchísimas cosas. Tenemos muy arraigado eso. Actualmente estamos tratando de quitarnos todo eso. Entonces, aparte como es una pequeñita, pues lo vemos mal en el sentido de que cómo alguien puede expresarse de esa manera si el vocabulario se supone que solo es para las personas adultas, que es como la tenemos arraigado y demás. Se ven mal. Si uno de hombre se ve mal, imagínate una niña, ¿no? O sea, a las mujeres, pues, no les queda. Tampoco a nosotros, pero ahí estamos. Yo creo que por el ambiente en el que estamos. O sea, México en realidad yo creo que tiene muchos aspectos en el que sí es machista, pero no, o sea, yo no le veo sentido porque pues es igual. Yo digo que se ve mal, ¿no? ¿Cómo se ve? Se ve mal su educación que le han dado, ¿no? Sus padres. Me llama muchísimo la atención, caray, porque sí, de repente sí es como muy marcado, ¿no? Me gustaría, Juan Antonio, ¿qué encontraste tú en esta investigación que hiciste para lo del libro? ¿Hay una diferencia en el género en cuanto a decir groserías? Cuando el cerebro interpreta una realidad, sí se interpreta de manera diferente en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres. Este libro está dedicado no solamente al albur, a las palabras ingeniosas, a los chistes, a las palabras con doble sentido. Cuando se mete en un escáner y se ve cómo es el comportamiento del cerebro masculino, generalmente cuando lo que estamos platicando termina en algo absurdo, completamente absurdo, es lo que genera la risa, ¿no? Y ahí, por un lado, sí se diferenció que cuando se juega el albur es que se juega. No es que yo a alguien lo estoy metiendo, lo estoy ofendiendo, porque eso ya es una ofensa. Y por otro lado, cuando el cerebro de las mujeres se mete al escáner, hace exactamente el mismo procedimiento, pero más bien se conecta con memorias sensoriales, con experiencias que han pasado, y entonces eso produce la risa. O sea, en términos como muy simples, ese es el recorrido que hace. Ok, Ale, ¿tú qué nos podrías decir? Sí, bueno, yo creo que sumado a la cuestión de cerebral, que por supuesto entiendo que hay ciertas diferencias, no olvidemos que toda la parte que tiene que ver con las diferencias de género son una construcción social. Entonces, al ser una construcción social, es una cuestión que está aprendida y se generan los roles de género. Lo que se supone que es lo que debe hacer un hombre o ser y lo que debe ser o hacer una mujer. Entonces, desde hace muchos años, miles de años, una de las cosas que más se nos ha reprimido a las mujeres es sobre todo la expresión de nuestro enojo,
independientemente de que lo expresemos con groserías o sin groserías. Por lo tanto, las groserías van a ser una de los elementos que también van a estar, digamos, no permitidos por la sociedad hacia las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Al paso de los años, las sociedades se han ido flexibilizando, se han ido abriendo un poco más y entonces, así como permiten al día de hoy a una mujer asistir y entrar a una cantina, que antes no teníamos el derecho para poder hacerlo, ¿sí? También se le permite que pueda, o más bien nosotras mismas lo podemos permitir, si así lo queremos y lo necesitamos. Eso sí lo quiero subrayar muchísimo, ¿sí? No es que estemos invitando a que digamos todo el mundo groserías. Si yo requiero y necesito decir una grosería como mujer, tengo el mismo derecho que el hombre de decirlo. ¿Por qué? Porque es una cuestión justamente de derechos humanos, de poderme expresar, como decían en el testimonio, si a mí me está lastimando o violentando o acosando a alguna persona, ¿cómo me voy a defender? ¿Me quedo callada o digo una grosería? Entonces, esta cuestión de género está diferenciada y en los testimonios se dice, esta parte es muy interesante cuando dicen, es que la mujer se ve mal. Hasta la señora no sabía ni cómo decir, bueno, ¿cómo es que se ve? ¿No? ¿Qué es que se vea mal una mujer? Pues tan mal se ve una mujer como un hombre diciendo groserías si las utilizamos para herir, como bien decía Francesca, ¿sí? Para lastimar, para denigrar, para discriminar, para desdibujar a la otra persona. Entonces, tanto un hombre como una mujer se ve mal. Solo que, por estas cuestiones de género, se dice, la mujer no debe de decir groserías. La mujer, incluso hay un refrán, ¿no? Calladita se ve más bonita. No es verdad. Por eso estamos aquí las mujeres hablando. Esa ¿sí? frase nunca se escucha en masculino. Calladito te ves ¿Te más ves bonito. más guapo? Pues no, al contrario, ¿no? Casi, casi. Sí. Entonces, aquí la cuestión es que tiene que ver con una construcción social y esas diferencias de género se ve que todavía están presentes, incluso en el sondeo, aunque cada vez empiezan a diluirse un poco más. Y con Vianet lo acabamos de ver, tiene 17 años y sin embargo también, ¿no? También lo marca muy claramente. Aquí que está con nosotros Isela. ¿Cómo estás, Isela? Bien, gracias. Oye, ¿y tú dices groserías? No, yo no digo, mi mamá siempre nos habló con groserías, mi papá no, siempre fue de ¿Tu nada mamá más. sí les hablaba con groserías? Sí, mi mamá sí, nos regañaba y sí decía groserías. Mi papá jamás... ¿Ella las justificaba? No. No, solo las decía. Sí, solamente las decía. Incluso nos comentaba cuando éramos niños, yo no voy a ir a la escuela a que me den quejas de ustedes, no voy a poner mi cara de mensa, ¿no? Pero decía la grosería. De penmensa. Sí. Y entonces, mi papá nunca ha dicho groserías, él nada más era con la mirada. Y sin embargo, de los 4 hijos que somos, los 2 mayores no decimos groserías y las 2 pequeñas sí. ¿Tú crees que es una decisión que tú tomaste? Yo no sé, a mí sí me gustaría decir groserías en un contexto que sea, que se justifique, pues, ¿no? Claro. O sea, no sé, igual cuando Para me pego, liberar. en lugar de decir una grosería, digo, ay, tonta, ¿no? Sí me gustaría decirla, pero no sé si por la educación que recibí me siento incómoda al decirlas. Incluso si Oye, las repito es a la mitad. Dijiste ahorita, ay, tonta. Ajá. ¿Tonta sí te dices? Bueno, no tonta, pero... Pentonta. Fíjate, Sí. es muy interesante. Bueno, Arturo nos decía lo importante que también es esto de que las palabras sean algo que nos haga romper nuestras inhibiciones. Francesca también lo comentaba, ¿no? Entonces, bueno, pues tal vez hay un ejercicio por ahí que tienes que hacer. Sí, sí me han Piénsalo. comentado que cuando me enoje, sí las debo decir porque sí me voy a liberar. Incluso hace un tiempo tuve un ataque de ansiedad, entonces me dijo el doctor, usted podría decir las groserías y se hubiera liberado, ¿no? Sí. No hubiera parado. Cómprate una de Oye, estas me revistas que acordé- acabamos de ver para que te las aprendas. Todas. Y si estás muy enojada, abres y empiezas a leerlas en voz alta. Tal vez Muy te sirve, bien. ya después nos cuentas. Esta vez Hay que una tomen película, Sí. ¿no? También la Adelante. película esta de Anger Management, que se me olvidó el nombre en... Manejo de la ira, de ¿no? la ira. De la Es que ira. en español es otra la traducción y el título, pero ahorita te digo cuál es, porque justamente él se tiene que controlar todo lo que quiere decir. Oigan, y- Cris, Arturo, quería perdón, decirte- sí, porque tengo un comentario importante que A les ver, quiero Arturo, preguntar dinos, también. Quería Adelante. decirte que están en las 3 últimas entrevistas, están señalando otra de las funciones de las groserías que no es muy clara, pero está entre líneas, que es promueven en particular con los adolescentes la consolidación de un sentimiento de identidad. Esto es, el lenguaje común
agrupa a quienes lo usamos. Entonces, entre los adolescentes, cuando somos adolescentes, fabricamos nuestras palabras y, por decirte, aquí en los ejemplos hemos visto cómo estos muchachos usan lenguaje diferente al de los adultos. Incluso la señora mayor no se atreve a usar ciertas palabras que se ve que las tiene en la punta de la lengua, pero no las va a soltar. Sí se las sabe, pero no lo va a decir. Bien a la comadre, con todo respeto, decirlas por ella, por sanar su alma, tan solo por respirar más profundo, que le liberaría muchas emociones que se ven que la tienen aquí constreñida. Oye, Entonces, Arturo, dime. ¿esa sería la razón por la cual de repente se hizo tan popular la palabra güey? O sea, porque hace como esta unión de la que estás hablando, porque Promueve. sí fue un fenómeno muy Sí. fuerte en México. Sí, y particularmente en los adolescentes. Adolescentes que vistos desde el mundo adulto se ven muy mal y es tan complejo entenderlos, etcétera, Oye, etcétera. bueno, y a ti no te dejan decirlo. Yo de repente, si me sale la palabra güey, mis hijos me ponen, bueno. Si yo le digo, ¿qué onda, güey? Uy, bueno, pero él sí lo puede decir. ¿Verdad? Y yo, pero pues si tú lo dices. Ah, no, mami, pero tú no. Porque no eres adolescente. Sí, ¿Me explico? sí, Entonces, ellos ya tampoco, pero de todas maneras la siguen sí, diciendo. entonces consideramos que nos da una identidad. ¿Por qué? Porque compartimos los mismos códigos. ¿Qué hay detrás? Compartimos un set de sentimientos que solo nosotros comprendemos y por tanto es como una cohesión entre nosotros. Oigan, por eso es tan importante. Por último, déjenme entrevistar a Héctor para ya pasarme al panel ahí con ustedes. Claro. Héctor, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú dices güey Sí. todo el tiempo? Sí, la mayor parte del ¿Sí? tiempo. ¿Te sabes los nombres de tus amigos o todos son güey? No, pues sí me sé los nombres, pero sí como que hasta en cierto punto es casi como que más fácil, más rápido. Así como de, oye, güey, esto, ¿no? Oye, güey, aquello. Fíjate, qué interesante lo que acabas de decir. Esto no ha salido más rápido. O Sí, sea, es- que te es da parte de la flojera. economía No, psíquica. o sea, no es tan práctica. Es la economía psíquica que hablamos hace La unos minutos. economía. O sea, la mente tiende a simplificar las cosas. Entonces, hay millones de palabras para un solo objeto, pero una sola grosería puede aglutinar miles de significados. Claro, o sea, todos tus amigos se reducen en un güey. Sí, bueno, por ejemplo, bueno, eso que dijo que sí, que las palabras tienen mucho significado, ¿no? Sí. Por ejemplo, así es así como, oye, güey, esto, ¿no? Y sí, voltean así como que todos. O sea, todos me hicieron caso. Así como el No, primero. Oigan, ese es un buen tip para los profesores que nos están viendo. ¿Quieren que todos los volteen a ver? Ya me están regañando la producción que no diga eso. Pero pues bueno, Gaby nos acaba de decir que todos le hacen caso. En fin, Y Héctor, oye, ¿y en tu casa? En mi casa sí llego a decir groserías. Ajá. Bueno, yo vivo con mi papá y mi abuelita. Mi papá sí es así como que igual así como que de repente se le sale decirme el güey. Pero así es como que yo se me sale decirle el güey y sí es como que no, perdón, no, contigo no. O sea, como que parece que las jerarquías sí las entienden. Ajá, sí, eso sí. Igual sé los lugares en los que tengo que decir, en las que puedo decirlas, en los que no. Sí lo sabes. Ok, muchísimas gracias, Héctor. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Oigan, la próxima semana los invito a que nos manden sus comentarios desde este momento, ya que participen. Vamos a hablar de las familias felices y lo ponemos entre signos de interrogación. Realmente, ¿cómo podrían ustedes definir que su familia es feliz? ¿Será que tenemos entendido o mal entendido que la felicidad es un estado perpetuo, que tiene que estar constante, que es un fin y no entenderlo como un paso a paso, como un estado en el que podemos no permanecer, sino pasar y transitar? De esto vamos a hablar la próxima semana y les dejo algunas preguntas que son interesantes para analizar con sus hijos de cualquier edad que sean, pero sobre todo con los niños, porque tenemos esta idea de que los niños son eternamente felices y esto no siempre es cierto. Por ejemplo, ¿por qué hay padres que con el afán de que sus hijos sean felices los pueden perjudicar en lugar de ayudar? Ayudar a que nuestros hijos no sufran les puede garantizar la felicidad o puede ser perjudicial. Y también para que un niño sea feliz, la pregunta ¿es necesario que aprenda a frustrarse? ¿Qué opinan? Háganos llegar desde este momento sus participaciones y lo vamos a analizar la próxima semana. Vamos a ver exactamente un resumen de lo que ya se dijo. El albur tiene como esencia el tratar de, entre comillas, de evaluar al otro. Sí, tiene una connotación sexual y en México, que somos machines, pues más intenso. Hay papás que no ponen un nombre a un niño, ¿por qué? Porque es albureable. Sí. O Así tenemos colegas que son albureables desde el nombre. En una situación de ataque, por impulso, por reflejo, vamos a empezar a decir un sinfín de groserías
Una cosa es que tengamos, lógicamente, derecho a atender ese impulso de decir una grosería, si es que así lo queremos decir. La realidad es que de tiempo para acá, en las escuelas, pareciera que se permite mucho el uso de este tipo de palabras. Tanto mujeres como hombres tenemos derecho a decir lo que queramos decir, ¿sí? Podemos decir groserías, podemos no decir groserías. Si en la familia está permitido que se digan groserías, bueno, pues eso ya es un código, digamos, familiar. Groserías sí o no en el ámbito académico, depende. ¿Para qué? Utilizar una grosería para sustituir una palabra que no conoces, no creo, porque no estoy utilizando el lenguaje de una manera creativa. Exacto. Si tú lo utilizas como un nivel más que enriquece tu lenguaje, porque lees y porque te permites eso, entonces sí. Cuando estás en un ambiente, las groserías te sirven para integrarte. En ese contexto de los chicos, es parte de su propia socialización. Una de las posibilidades familiares que tenemos entre tantas, a mí me gustaría mencionar 3. Una es que una familia elija no decir groserías, entonces están censuradas. Otra posibilidad es cuando la familia permite, con límites, decir groserías. Explico qué significa. Decidimos que hay palabras que no es factible utilizar porque son demasiado vulgares. No es aceptable, es cuando una familia la utiliza para herir, para lastimar, para insultar, y lo escuchamos todo el tiempo. Yo creo que se considera como el que digas con la intención de hacer sentir algo mal, ¿sabes? O sea, como a una persona hacerle sentir mal. Una ofensa. Pues mira, decir sonso o soquete o no te hagas tan tonto. Cualquier tipo de grosería. Órale, hijo de su madre, ¿qué es lo más ordinario, ¿no? Una mala palabra, según la sociedad, es algo con lo que... una palabra que llega a ofender a alguien más. Pues una grosería, no sé, como todo, no sé. Bueno, estamos aquí riéndonos de las palabras y las nuevas palabras. Qué divertido ha estado, la verdad, este programa. Y Ale, en el corte me estaba comentando algo que creo que es importante ponerlo sobre la mesa, porque para que no quede esta confusión. Ale, adelante, Sí, por bueno, favor. nada más me gustaría comentarles que yo creo que todas aquí, las invitadas, los invitados, sabemos que existe algo que se llama el síndrome de Tourette. Y es muy importante saber que ese síndrome es un síndrome que hace que la persona, de manera no solamente impulsiva, descontrolada, diga groserías, ¿sí? Todo el tiempo está diciendo groserías, le cuesta mucho trabajo a la persona poder controlarse, y en ese sentido también tenemos que entender que no lo está diciendo para lastimar ni para ofender, simplemente le sale así, nada más porque sí. Y me parece aquí en este sentido importante recomendarles, hay una serie en Netflix o una película que se llama Tok Tok, sí, porque justamente tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, y casualmente quien tiene ese síndrome es el terapeuta. ¿Sí? Es muy interesante porque es una película, es una comedia donde se reúne un grupo de personas con diferentes trastornos obsesivo-compulsivos. Él está también dentro de este grupo, no se sabe quién es, pero casualmente él es el que repite estas malas palabras, pero me parece muy importante diferenciarlo de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Hay personas que no pueden controlar esta parte y por eso es que necesitan estar diciendo... Pero tienen que estar diagnosticados, ¿no, Ale? Exactamente. Sí, además Ese es también un pueden diagnóstico. decir, hacer sonidos, no Exactamente, es únicamente exactamente. las Entonces, nada más hacer una diferenciación. Sí, Miren, adelante, Sandy, tengo dos comentarios muy importantes. Muchísimas gracias, hay muchísima participación. En uno, para Nos retomar, encantan las groserías a los mexicanos. En uno, para retomar el tema de que no necesariamente tiene que ser una palabra, la grosería o altisonante, para ser ofensiva. Claro. ¿no? Y para que también tenga un significado, lo que sucede en el albur, por debajo de, que puede no tener ninguna palabra, pero tener otro significado. Hay un comentario que se me borró ahorita, pero se los platico, nos dicen en Facebook Live, que el fin de semana un niño le comentó a esta señora que estaba haciéndole la operación jarocha a su muñeca. Entonces la señora le dice, ¿y eso qué significa? Es que le estoy abriendo para cambiarle las pilas. Eso dijo el niño. Y entonces ella se quedó así como de,
¿no? No le quiso explicar porque pensó que le corresponde la explicación a sus papás. Entonces es un lenguaje entendido de esa manera por el niño y por un adulto tiene un significado completamente diferente. Pero yo creo que, fíjate, ese comentario que acabas de hacer, qué importante, Sandy, porque yo creo que la verdad es que todas las palabras, incluyendo las que llamamos groserías, podrían no ser ofensivas. Exacto. Podrían no significar nada negativo. A mí también me ha pasado, por ejemplo, que después de dar una conferencia se acercó un señor y me dijo, no lo voy a repetir al aire, pero me dijo, esta palabra que usaste no la vuelvas a utilizar porque tiene connotaciones sexuales. No tiene connotaciones sexuales, tiene connotaciones sexuales para él. En su mente, en su ¿no? interpretación, Entonces, claro. eso qué importante también, ¿no? O sea, El contexto aquí, el haber preguntado al niño qué es eso o dónde lo escuchaste, eso te empieza a salvar de muchas cosas, porque Claro. igual él le da una interpretación, ¿cuál? La que él cree que es. Si nosotros solamente nos sonrojamos, o igual queremos dar una explicación antes de empezar a saber de qué se trata el asunto. Por ejemplo, la niña dice, ¿qué significa pene? Bueno, pues ¿en dónde lo escuchaste? Es que dijeron en el rosario que hay que rezar para que el alma del señor Francisco no pene. No pene. O sea, oye, o también hay otro que me hiciste recordar, buenísimo, también en las redes sociales, que le pregunta a una niña a su mamá, ¿qué es virgen? Claro. Y la mamá le da una explicación, porque Así ella está cocinando y no voltea a verla, y le da una explicación que te botas de la risa, y la niña está leyendo aceite de oliva extra virgen. Y que, porque le dice, ¿y entonces qué es extra Extra virgen? virgen, ¿no? ¿no? Si es buenísimo. Entonces, qué importante, ¿qué significa para ti? ¿no? Sí. Tú Claro. desde dónde la estás diciendo, qué es lo que quieres decir tú. Sí. Inclusive entre adultos, ¿sabes? Porque a veces también entre adultos tenemos esas malas interpretaciones. Una palabra para ti puede significar una grosería y para el otro no. Exacto. Si la emoción se contiene, se puede convertir en una enfermedad. Sí, Si es la una emoción represión. sale libre, se convierte como en una cosa de conflicto. Entonces, no estamos haciendo como invitando a que la gente diga groserías o no. Yo creo que de manera contextual, la investigación de la BBC dice, ok, si me golpeo, entonces puedo decir una grosería. ¿Tiene una función analgésica? Sí, nada más que también tiene una función analgésica. Me golpeo, voy a disociarme, voy a pensar en un día que está bonito, que me gustó, y voy a tenerlo tan en la mente que se me va a olvidar lo que está sucediendo acá. Entonces, no necesariamente significa que si yo tengo dolor tengo que decir groserías, pues hay como muchas técnicas. Oye, No, es que esto va en la dinámica del diferente. impulso. O sea, Sí. la grosería en el primer caso te sale. En el segundo caso tú fabricas una salida. Ya tienes Sí, como el sí. tiempo Y, de... y es como la capacidad de aprender a manejar también tu Exacto. cuerpo O sea, y tu aquí lenguaje. el y truco todo. es el timing, el control del impulso. ¿sí? Así es. Cuando estamos hablando de grosería al pegarme, es una cosa de impulso, que es la que nos asusta. O sea, al mundo adulto y que un adolescente diga una grosería y aunque no le espera, le asusta. Y por eso entonces se vuelve la grosería un tema aversivo. Claro. Pero en el segundo caso es el empleo catártico del lenguaje como analgésico Así o es. como terapia. Que en eso entonces tendría como todo un sentido. Sí. Fíjate, recuerdo por ejemplo una de mis tías que se va a vivir a Estados Unidos y le cuesta mucho trabajo aprender inglés. Entonces se aprende una grosería de manera mal. La voy a decir porque nadie la puede saber. Y entonces ella decía, cabalich, ¿no? Entonces cuando su hija le dice, mamá, ¿qué dices? Y ella iba por los pasillos del súper gritándole, you cabalich, ¿no? Y entonces ella decía, mami, ¿qué estás diciendo? Cuando se dio cuenta, ¿no la corrigió? O sea, para ella era liberador gritar eso, Así pero es. nadie la entendía. Así es. Ella sabía lo que Le decía, funciona. pero a ella le funciona. Exacto. Entonces, claro, en nuestra Exacto. familia esa palabra ya se volvió Es una un código de grosería. ustedes, Es claro, un código exacto. personal. No, Exacto. lo puedes decir, nadie sabe lo que estás Sí. diciendo, pero tú sí sabes. Porque lo que te ayuda Así mucho es. es a liberar. Es una catarsis que haces tú, independientemente de qué signifique la grosería, Exacto. la palabra. Y que ahí ¿Sí? no va en un sentido ofensivo a No, otra persona. es liberador. Así Y De hecho, el otro a ver, comentario el que otro. les tenía a manera de pregunta también, porque se decía que si se puede elegir o no, o si ya porque te educaron de una manera aprendes a decir groserías. Nos comparte su testimonio Beatriz Orozco y dice, es muy interesante el programa de hoy, yo soy de las personas a quien no les gusta oír que los muchachos o las personas en general se expresen con malas palabras. Nací en una hacienda de Hidalgo donde desde pequeña recuerdo andar entre todos los peones de la casa, gente de la ranchería, oír sus palabras y las aprendía. Las decía de una manera muy natural y a la familia les provocaba
mucha gracia. Una vez una gallina me voló por la cabeza y no saben la serie de indolencias que le dije y todos muertos de la risa. Pero fui creciendo y mi madre me decía, estando en la escuela, que eso era feo y que el día en que las dijera me iban a salir culebras por la boca. Me dio miedo y entonces mi cerebro se programó a que eso no debía ser. En casa no decimos groserías con mi padre siendo de campo, pero me decían palabras como chalalma, hijo del arroz, hijo del maíz tostado y ni güey siquiera. Hasta menso era mal visto. Feo es molesto, es agresivo hablar así. Las palabras llevan mucha energía, así que de la mejor manera. O sea, por ejemplo, si era insulto para ella, hijo del arroz tostado. Sí, o era la forma de expresarse, decirlo. pero Familiares, algunas... ¿no? Exacto. Sí. Entonces, ahí qué tanto podemos sí poner, limitarnos o, como dice aquí ella, bloquear el cerebro. Pues la cuestión es que tú también decides, en esta memoria procedimental que mencionaba hace rato, si soy alburero va a salir de inmediato el albur. Si no, nada más va a ser si yo te contesto o no. Claro. Si me golpeo también, que no todo el tiempo me está zen, ¿no? Pero cuando me golpeo, yo solamente muevo la otra mano y entonces se me olvida el dolor de esta. Si me acuerdo de algún otro acontecimiento, vas programándote también. En ese sentido, vas creando nuevos códigos. Y esos nuevos códigos podrían significar una grosería para alguien, pero es solamente en la parte como nuclear de la casa. Oye, y también hay un mito en torno al albur, por ejemplo, bueno, no sé si sea un mito tú, a ver qué nos dices. De repente se oye mucho, bueno, es que solo la gente inteligente puede alburear. No, es una cosa que es del común de todas las personas. Entonces, cada uno de nosotros decidimos si igual podemos jugar o no. Por ejemplo, yo puedo crear cosas, además de las que ya existen. Me mojé la noche anterior y entonces pongo como reflexión, si te agarra la lluvia por la noche, tienes un sueño húmedo. Entonces, te fijas cómo juego con palabras, me voy a otro terreno que es completamente científico, pero que también puede ser como coloquial y que puede ser como un autoalbur, ¿no? Entonces, el libro a mí de manera particular me ha hecho más ingenioso con las palabras. Es un predictor también de personas que pueden tener un problema, un diagnóstico a lo mejor de Alzheimer, que no entienden lo que le estás diciendo. Y no necesariamente con los albures, sino cuando les cuentas un chiste. Es el uso del lenguaje. O un trastorno por Asperger también podría ser una cosa literal, ¿no? otra, Lo que entienden. Y yo creo que aquí lo que le preguntabas, Cris, de esta parte a Antonio, de que si una persona inteligente es una persona que puede ser más alburera, yo creo que el elemento que debe estar seguramente presente, yo no soy experta en esa área, quizás ustedes también hasta como una pregunta para ti también, Juan Antonio, es justamente la cuestión de la creatividad, ¿no? La astucia, la parte de la creativa, la flexibilidad, la parte de gente que es muy ocurrente, ¿no? Y que rápidamente lo sacan y que hacen probablemente conexiones muy rápidas a nivel neurológico para poder utilizar este albur. Oye, entonces, y también educación, ¿no, Ale? Porque yo, por ejemplo, recuerdo, si en tu casa no se utilizan los albures, no te vuelves ágil. Claro, no tienes esa información. Que en todo caso esa es la inteligencia entrecomillado a la que se refiere. O sea, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. En este caso, ante un albur, por ejemplo, si he entrenado, o sea, soy más inteligente en esa área. No es como solo en esa área. Solo en esa área, ¿sí? No es el IQ como tal, ¿sí? Ahora, un último ingrediente que hay que poner en cuenta es el español. Para una conversación cotidiana requiere 2.500 a 3.000 palabras. Un universitario, un profesor más o menos pilas, manejará 6.000, 10.000 y así lee mucho. Pero tiene como 30.000 el español que normalmente nadie vamos a poner. 30.000. 30.000. Qué maravilla. ¿Sí? Por un lado, o sea, dentro de esas 30.000 vamos agregando y renovando las groserías. ¿Por qué? Porque las groserías no es un set ya definido. Las groserías son dinámicas. ¿Por qué? Porque están en función del impulso. Y los impulsos cambian a cada minuto. Y también en función de la cultura y del momento cultural, La cultura está exacto, y del medio social y del medio histórico. Entonces, o sea, todo esto va es en una dinámica. Y por otro lado, digamos que la grosería también tiene la función de ser como decíamos, un promotor de la identidad, ¿sí? El que no miente madres un 16 de septiembre con la bandera mexicana, no se va a sentir mexicano.
¿Me explico? Entonces todos los 16 vamos, aunque no nos echemos nuestros tequilas, vamos a decir 2 o 3, porque eso reafirma nuestra identidad como mexicanos. Oye, fíjate, Ale dice, no, yo no estoy de acuerdo. Yo no ¿Será estoy de una acuerdo cosa con de eso. género también? No de género, sino yo no estoy de acuerdo en esta parte de que quien no miente madres el día de 16 de septiembre no se sienta mexicano o mexicana, pues hasta Es sería un como instrumento para hacer una pregunta de realmente si de veras la gente se siente más mexicano, más mexicano, de niña en diciendo el estadio, groserías, por ¿no? ejemplo, yo nunca Sí. escuché a mi papá decir groserías, pero si lo acompañaba yo al estadio Exacto. de fútbol a ver a los Pumas, Ahí yo sí. me Dices lo las que nunca dices desconocía. en casa. Y luego Sí. sucede en el Claro. coche, Sí. hay quien se transforma a la hora de manejar. Claro. Oye, pero yo creo esa que parte- esto que dices, Arturo, yo sí coincido un poco contigo, pero creo que es ahora, fíjate, no Sí. antes. Yo creo que es ahora. Ahora sí, inclusive acabamos de ver las imágenes que nos hicieron favor los de Algarabía. Y Muy decía México, qué chingón, soy mexicano y soy Ahí chingón. está puesto. Ahí está puesto, ¿no? Entonces, y sí las usan más ahora en este contexto. Por eso yo creo que las cosas van cambiando. Eso es ¿no? dinámico. Entonces, antes sí, no, yo también, al contrario, decirle algo a la bandera, pues era ofensivísimo, ¿no? Pero bueno, oigan, ya se acabó, estuvo delicioso el programa, de Muy veras, rápido. muchísimas gracias a todos ustedes, de veras, gracias a los 4 por estar aquí. Mi Sandy, Gracias, qué Cris. gusto compartir este programa que estuvo tan divertido. Gracias al público, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui, nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.